Capítulo 3. El incidente. 26 de septiembre, año unificado de 1927, Oficina del Estado Mayor Imperial. Las malas noticias nunca llegan solas. Cuando una asoma su fea cara, siempre le siguen más. Lo peor es que a menudo nadie se da cuenta de que algo es una mala noticia hasta mucho, mucho después. El mando militar del imperio había llegado a un punto en el que sus cerebros ya no funcionaban correctamente. Desde el oeste, las ondas transmitían un terrible informe que arrancaría el color de la cara de todos los comandantes. Al principio, pensaron que eran buenas noticias. El informe decía que la flota submarina imperial, bajo las órdenes de hundir todos y cada uno de los buques que entraran en su territorio, había hundido un buque enemigo desconocido que desplazaba más de 10.000 toneladas frente a la costa occidental. Un triunfante oficial naval trajo el informe. Para su sorpresa, esa noche los oficiales del ejército se iban a la cama elogiando la proeza de la marina. A la mañana siguiente, sin embargo, serían recibidos por un angustiado oficial naval que llevaba una bomba de relojería política a la oficina del Estado Mayor. La suerte quiso que el barco hundido perteneciera a una nación neutral. Además, era probable que se tratara de un barco de los cada vez menos neutrales Estados Unificados, motivo más que suficiente para que la angustia del oficial se extendiera por toda la oficina del Estado Mayor. Hemos ido y lo hemos hecho, pensaron colectivamente. Los Estados Unificados prácticamente ignoraron la zona submarina restringida creada por el imperio. No solo habían enviado descaradamente un carguero a través del bloqueo, sino que además iba acompañado de un buque de pasajeros, como si fuera una cuestión de orgullo nacional. Últimamente, los Estados Unificados le habían estado enviando material bélico en sus buques mercantes con su bandera iluminada por la noche a la mancomunidad. A pesar de todo, tuvieron el descaro de pregonar la neutralidad en la esfera pública. Incluso mantenían una embajada dentro del imperio. Por lo tanto, era un problema diplomático si les atacaban. Sería motivo más que suficiente para que la nación se uniera a la guerra en el bando contrario. Dicho esto, si les dejaban pasar el bloqueo, no tenía sentido tenerlo. Era normal que los oficiales se dieran cuenta de que habían metido la pata. Los oficiales prácticamente se quejaban mientras alertaban inmediatamente a sus superiores y al Ministerio de Asuntos Exteriores de la situación, al tiempo que confirmaban los detalles del encuentro. Al hacerlo, sin embargo, descubrirían otros múltiples problemas. Era un gran problema que hubieran hundido un barco. Lo que era mucho peor, sin embargo, era todo lo que rodeaba el ataque. La serie de acontecimientos que condujeron a este lío político fueron sorprendentemente sencillos. De hecho, fue un ataque impecable. No había ni un solo error en el informe del capitán ni en los registros del submarino. El objetivo había cumplido todas las condiciones para ser atacado según el protocolo de la Marina Imperial. Comenzó cuando se acercó el enemigo. La flota imperial había detectado una nave de alta velocidad que se desplazaba por su zona restringida con las luces apagadas. Tanto el capitán como los oficiales de guardia confirmaron que no había señales de aprobación del imperio en la nave que sugirieran que se trataba de una nave para repatriar ciudadanos o transportar enfermos. Además, el barco se movía rápidamente a 20 nudos, y con varias señales más de lo que parecían ser destructores de escolta, se sospechaba que el buque contenía cargamentos cruciales de armas y suministros. En el momento en el que el submarino de la Armada Imperial estableció contacto con el buque, este se encontraba en la posición perfecta para un ataque. Teniendo en cuenta la velocidad del barco y lo que pensaban que eran destructores flanqueándolo, el capitán decidió arriesgarse e incapacitarlo en un solo ataque. Disparó todos los torpedos que tenía, un riesgo enorme, teniendo en cuenta todas las escoltas. Pero los torpedos dieron en el blanco. En cuanto alcanzaron su objetivo, el veterano capitán vio a lo lejos una bola de fuego como nunca había visto. Fue más que suficiente para convencer a cualquier oficial naval de que habían hundido su objetivo. Un ataque ejemplar, hundiendo un importante barco enemigo completamente cargado de armas. En los informes posteriores a la acción, incluso se confirmó que la explosión podía oírse en todo el submarino. Ni siquiera los oficiales que seguían las reglas pudieron encontrar ningún problema en los registros. En cualquier caso, al ser la primera vez en mucho tiempo que un submarino hundía un buque tan vital, era natural que todo el almirantazgo se alegrara al recibir la noticia. La vida de un submarinista transcurre en un mundo reducido. No hacía falta comprobarlo para comprender la personalidad del capitán que había hundido el barco. Era un veterano entre los veteranos que entregaría un informe modesto, exento de cualquier exageración, compartiendo solo los detalles que confirmara personalmente. Eso es lo que se desprende del informe, en el que todos los detalles son estimaciones. Si hubiera sido un capitán más reciente, el informe habría sonado más como «hemos hundido un barco enemigo». Entusiasmado por su primera victoria tras un largo periodo de aburrimiento,
Despertaba a su tripulación antes de enviar a algunos marineros a confirmar la matanza. Naturalmente, la inteligencia naval también participó en la inspección. Mientras tanto, el Departamento de Descifrado de la Armada Imperial había interceptado algunos mensajes ominosos. Varios analistas se pusieron de acuerdo y coincidieron en que el código que habían estado recibiendo sin parar desde el ataque incluía palabras que significaban barco civil y Estados Unificados. Cuando el equipo de descifrado entregaba sus conclusiones a los analistas, estos compartían un gemido antes de rehacer la lista de inspección. Así fue como las buenas noticias tomaron un giro sombrío. Pensaran lo que pensaran al principio, el barco hundido era un carguero de pasajeros de una nación neutral. Muchos de los pasajeros probablemente habían muerto, lo que plantea un evidente problema diplomático de enormes proporciones, un problema que sería fuente de tensión para más de un par de departamentos. Con sus estómagos ya doloridos debido a sus escasas raciones, este estrés adicional casi les hizo querer gritar de dolor. Mientras soportaban esta nueva oleada de agonía para evaluar la situación, pronto descubrieron que los buques de los Estados Unificados habían iniciado una política de apagar las luces por la noche. Fue por entonces cuando apareció un oficial de la Marina con un segundo informe que no haría sino exacerbar las úlceras. Habían hundido otro barco. Todo el personal implicado en los ataques submarinos se sumió en la confusión. La noticia del primer ataque ya fue suficiente para poner de rodillas al departamento, y la segunda bomba incendiaria política puso realmente a prueba los límites de su fortaleza mental. Por supuesto, ellos mismos se lo habían buscado. Hundir barcos ajenos a la guerra era solo uno de los riesgos de asaltar la marina mercante. Sin embargo, el ataque no podía llegar en peor momento. Sus dolores de cabeza eran cada vez más numerosos y dolorosos, no parecía haber salvación para ellos. ¿Los había abandonado Dios? ¿O era cosa del diablo? No importaba, los oficiales navales maldecían el cielo y el infierno, y el oficial del Estado Mayor que recibió el informe pronto haría lo mismo. Han hundido un buque de carga de pasajeros de los Estados Unificados, 2 de ellos. Como si uno no fuera suficiente, hundieron un segundo a la mañana siguiente. Un irritado general Rudersdorf golpeó con los puños su escritorio, lo que hizo que el cadete de la marina que le trajo el informe pareciera a punto de desmayarse. El imperio hundía cualquier barco que pasara por su zona de exclusión. Ninguna precaución les habría impedido hundir finalmente un barco de los Estados Unificados. Ya era bastante precario que murieran ciudadanos de los Estados Unificados cuando eran pasajeros de naves extranjeras, pero ¿que el imperio hundiera una nave de los Estados Unificados y causara la muerte de innumerables civiles? El teniente coronel Age, que ocupaba el puesto de ayudante de Rudersdorf, expresó las preocupaciones del general. Estoy seguro de que el pueblo de los Estados Unificados se levantará en armas por esto. Es mucho peor que eso, dijo Rudersdorf mientras negaba con la cabeza. ¿Hay más malas noticias del lado del consejero Conrad? ¿Del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Nuestros enemigos están haciendo un movimiento diplomático? Sin seguir del todo a su superior, el teniente coronel Age pronto aprendería que hay cosas que nunca se pueden predecir. No, no se trata de nuestros enemigos. ¿Qué? Todavía es un secreto, pero nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores recela de que los Estados Unificados puedan unirse a la guerra, y ha enviado un telegrama a una de nuestras embajadas en el Nuevo Mundo 26 esbozando un plan de contingencia. Era un aliado que por fin hacía su movimiento. Sin embargo, al oír esto, el teniente coronel Age no comprendió inmediatamente el problema. Lo siento, señor, pero ¿no es esto sensato por su parte? Me parece que deberíamos alegrarnos de que el Ministerio de Exteriores intente por fin hacer su trabajo. Teniente coronel Age, ¿es usted tan ingenuo? El general Rudersdorf sonaba un poco entorpecido mientras dejaba irse a sus soldados y le refunfuñaba a su subordinado. Si no hubiera sido en horas de trabajo, probablemente habría sacado la botella de whisky de su escritorio y se habría servido un vaso. En lugar de eso, sacó un informe que había recibido momentos antes. Lee esto. Con la mirada perdida, el teniente coronel Age alcanzó los documentos y empezó a hojearlos. El color se le fue borrando de la cara a medida que avanzaba por el informe. Esto resume un plan para acorralar a los Estados Unificados, redactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Espere. ¿Quiere decirme que telegrafiaron esto? Lo primero que le cogió desprevenido fue el puro descuido. Una correspondencia telegrafiada podía ser fácilmente interceptada. Para un asunto tan importante como este, deberían haber recurrido a un oficial de confianza para entregarla en mano. Incluso considerando la distancia. 26 El Nuevo Mundo es uno de los nombres históricos con que los europeos han denominado al continente americano desde finales del siglo XV como consecuencia del descubrimiento de América en 1492. El adjetivo nuevo se emplea para distinguirlo del Viejo Mundo, es decir, los continentes ya conocidos por los europeos, Europa,
Asia y África. Por esa razón, se justificaba el uso de un término inédito para designar al continente recién llegado, nada más que el objetivo debería ser enviado por telégrafo. Los detalles más finos deberían haberse dejado para ser comunicados en persona, porque iban a telegrafiar algo que lo dejara todo claro. Hague no podía entender cómo los diplomáticos estaban fuera de contacto. ¿Hizo algo el consejero Conrad al respecto? Ciertamente reconoció que esto era un problema. No puedo imaginar que dejara pasar un error tan atroz como este. Evidentemente, se dio cuenta e intentó detenerlo. Había disgusto en su voz. El general Rudersdorf compartió su desdén por los diplomáticos de su país con un suspiro. Esta fue una decisión oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. El consejero no es más que un diplomático solitario, y parece que la mayoría de sus colegas no se han puesto al día, les había advertido. Les había sermoneado. Les había enseñado todo lo que necesitaban saber, pero, aún así, esto es lo que ocurrió, la desesperación nacida de sus inútiles esfuerzos pesaba visiblemente sobre sus hombros. ¿Realmente necesitaba el imperio depender de este tipo de organización para encontrar una solución diplomática? ¿Era su única opción? Sabiendo que no podía hacer nada en este frente, Rudersdorf sintió que la desesperación se apoderaba de su interior. No era la primera vez que sentía esa desesperación. Era una sensación cotidiana en la capital imperial, y también era la naturaleza del trabajo que le había impuesto a Sectur. Solo un vistazo a lo que ese hombre tenía que lidiar regularmente fue suficiente para que se diera cuenta de lo increíble que era su amigo, y porque estaba tratando de encontrar un nuevo trabajo para él. Ajeno a los pensamientos más íntimos del general Rudersdorf, el teniente coronel Hague estaba más preocupado por las disparatadas medidas adoptadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores Imperial. ¿Y qué hacemos si el enemigo descifra nuestro mensaje? Al general Rudersdorf le preocupaba exactamente lo mismo. Sus claves eran todo en lo que podían confiar, pero el teniente general Rommel insistía en lo poco fiables que podían ser. Por supuesto, aún no había garantías de que tuviera razón. Era política militar entregar en mano mensajes tan importantes como este, pero eso no siempre era práctico en tiempos de guerra. Dicho esto, no toda esperanza estaba perdida. El general Rudersdorf señalaba su último hilo de esperanza con una risita irónica. El ejército y el Ministerio de Asuntos Exteriores usan claves diferentes, teniente coronel. Puede que las telecomunicaciones no sean mi especialidad, pero eso no suena nada tranquilizador. Tenía razón. No era más que un motivo de esperanza. Rudersdorf lo reconoció en cuanto lo pronunció. Seguramente no creía que las claves utilizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores fueran superiores a las del ejército, pero en caso de que lo fueran, él sería el primero en asaltar el Ministerio de Asuntos Exteriores y exigir que dejaran al ejército utilizarlas. Sé que el ejército no debería preocuparse por la diplomacia, pero me pregunto si el Ministerio de Asuntos Exteriores se da cuenta de lo que está haciendo. Esto podría desencadenar un incidente internacional masivo. Es como usted dice. Nuestras claves no están exentas de fallos. Es muy probable que alguien haya descifrado el mensaje. Ya veo, dijo el antiguo ferroviario. Nunca imaginó que tendría que husmear en asuntos diplomáticos. Aprovechó la ocasión para compartir su opinión sobre las posibles filtraciones de la política del Ministerio de Asuntos Exteriores. Básicamente hemos puesto en bandeja de plata a los Estados Unidos la propaganda que necesitan para unirse a la guerra. Definitivamente no ayuda que ya hayamos hundido 2 de sus barcos. Me dan ganas de preguntarle a los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores qué creen que están haciendo. El general, cansado, negó con la cabeza. Hundir sus barcos será más que suficiente para sellar el acuerdo para los Estados Unificados. Cualquier cosa que haga el Ministerio de Asuntos Exteriores es solo un poco de azúcar extra para ellos. Los barcos enviados por los Estados Unificados le llevaban suministros a la mancomunidad bajo bandera de neutralidad. Como si esto no fuera un problema en sí mismo, el hecho de que hubiera civiles en el barco significaba que hundirlos proyectaría al imperio en la más villana de las luces. Solo había una solución. Tendrían que aplicar una política de inspección fronteriza más estricta. El imperio necesitaba asegurarse de que todo lo que ocurría en sus fronteras era completamente legal y legítimo. Aunque, la estrategia de la Marina para interceptar la navegación comercial se basaba en la guerra submarina. Sin una presencia sobre el agua, no podían llevar a cabo ninguna inspección real. Supongo que nuestra estrategia actual de asaltar los barcos enemigos conlleva demasiados riesgos. Al decir esto, el teniente coronel Hague mostró una expresión de perplejidad. ¿A qué viene esa mirada, teniente coronel? ¿Tiene algo más que decir? Sí, dijo el teniente coronel con mirada resuelta. ¿Y si detuviéramos todos los ataques de submarinos a buques mercantes? Era una opinión audaz. Aunque el general Rudersdorf se reiría de ella. ¿Cree que debemos detener nuestras incursiones por completo? Es absurdo.
No veo cómo podemos evitar de forma realista que esto vuelva a ocurrir. Siempre habrá naves de los Estados unificados en la mezcla. Sugiero reconsiderar nuestra estrategia actual. ¿Y si eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos? La diferencia entre nuestras velocidades de recuperación ya es demasiado grande. Si les permitimos mover sus recursos a voluntad, ¿qué cree que pasará? La respuesta debería ser obvia. Ponerles fin a nuestras incursiones solo les daría poder a nuestros enemigos en el oeste. La mancomunidad era una superpotencia marítima. El imperio necesitaba frustrar su transporte marítimo para impedir que hicieran valer su verdadero poder. La logística es mi especialidad. El teniente coronel Age conocía la importancia de unos buenos canales de distribución. A pesar de ello, no podía ignorar su ansiedad por lo que intuía que estaba por venir. Nuestras incursiones ya no suponen una gran amenaza donde importa. La mayoría de sus recursos viajan en convoys que no podemos alcanzar. Continúa. Creo que deberíamos reevaluar si los beneficios de nuestra estrategia justifican los costes. El teniente coronel Age ofreció su opinión como experto en logística. El general Rudersdorf demostraría que se daba cuenta de que, en este aspecto, no era más que un aficionado experto. Asintió en silencio antes de murmurar: la situación sigue desarrollándose. Probablemente debería hablar con Sector sobre esto. 28 de septiembre, año unificado de 1927, el cuartel general de inteligencia de la Mancomunidad. Trabajar como agente de inteligencia de la Mancomunidad ofrecía una oportunidad perfecta para apreciar las orgullosas tradiciones de la nación, empezando por el idioma. El general Abergram, el querido líder de esta excelente institución, se aseguraba de que todos los agentes tuvieran la oportunidad de disfrutar de la desagradable ironía que tanto le gustaba utilizar. Los educados caballeros que formaban parte de su personal respondían a su veneno con su propia jerga de cortesanos de Albión 27, respetando el más mínimo decoro. Quienes no estaban familiarizados con este ecosistema y consideraban a los agentes como un grupo grosero eran o bien inexpertos, o bien torpes irremediables, o simples amargados. La realidad siempre era amarga. Aunque aparentaban ser un grupo alegre y despreocupado, la comunidad de inteligencia siempre llevaba el ceño fruncido por dentro, apretando los puños mientras apretaban los labios en torno al tabaco. Las risas eran necesarias, evitaban que sus corazones se vieran aplastados por la crudeza de la realidad. El alcohol era lo que los mantenía en pie, pero sin las risas que les daban sobriedad, su preciada inteligencia seguramente se marchitaría. Este delicado equilibrio era necesario para que pudieran seguir enfrentándose a su desagradable realidad. El personal del cuartel general de inteligencia de la Mancomunidad marchaba al trabajo con las mismas sonrisas rígidas que ponían en sus caras día tras día. Bajo el mismo cielo nublado, saludaron al mago de guardia habitual. Los más perspicaces no tardaron en darse cuenta de que ese día la seguridad les estaba estudiando mucho más de cerca. Tendría 27 Albión es el nombre más antiguo conocido de la isla Gran Bretaña. Hoy en día, todavía se utiliza a veces de forma poética para referirse a la isla, e incluso, por extensión, para hacer referencia al Reino Unido o Inglaterra. ¿Algo que ver con la guerra? ¿O quizás un cambio repentino en los acontecimientos? Los que se percataban de esta ligera diferencia se lo preguntaban mientras caminaban por los pasillos del edificio, antes de ser sorprendidos por lo que veían a continuación. El grupo de caballeros tranquilos y serenos se tropezaría consigo mismo, si es que podían creer lo que veían con sus propios ojos. Por el pasillo, paseándose, con un brinco en el paso y una sonrisa en la cara, se pudo ver al señorión arreglándose entusiasmado la corbata mientras se acercaba a la puerta del general. Echó una mirada cariñosa a la carpeta que sostenía antes de llamar con firmeza a la puerta. Incluso se dejó entrar a sí mismo. Se trataba de la agencia de inteligencia. La información clasificada debía mantenerse en secreto, pero, sin embargo, el espectáculo que habían presenciado no tenía nada de discreto. Todos sabían lo que significaba. Dicho esto, desde la perspectiva del señorión, pensó que sus reacciones estaban justificadas. Después de todo, su presencia allí significaba que habían llegado noticias tranquilizadoras. El señorión entró en la oficina y, con su voz de barítono, compartió las buenas noticias con su jefe. General, tengo 2 noticias interesantes. Oh, 2, dices. El general Abergram sonrió ampliamente ante la agradable e inesperada visita mientras el señorión, también sonriente, comenzaba a compartir sus novedades. Las buenas noticias siempre venían acompañadas de un trabajo fácil. La primera es de un viejo amigo nuestro. ¿Nos han hecho otro regalo los imbéciles del imperio? Ambos sonrieron. El señorión profundizó en el contenido del regalo. Pero por supuesto. Interceptamos un mensaje destinado a una embajada imperial. Mi gente finalmente logró descifrarlo. Eche un vistazo por usted mismo.
Creo que lo encontrará fascinante y estimulante. El señor Yon no pudo evitar una risita ante el sorprendente descubrimiento. Esto es casi difícil de creer. Probablemente debería disculparme por menospreciar al Ministerio de Asuntos Exteriores Imperial todos estos años. Siempre supe que les faltaba discreción, pero pensar que podían ser tan malos me hace sentir como si fueran un puñado de genios de la comedia. Ve al grano. El cuerpo diplomático enemigo ha cometido un grave error. Están entrando en pánico, se están desmoronando. Estaba bien que los diplomáticos crearan un plan de contingencia en caso de que los Estados Unificados se unieran a la guerra, pero difundir activamente los detalles de su plan subversivo a través de las ondas ciertamente no era una decisión inteligente. El mensaje no era algo que pudiera pasarse por alto. A medida que el general Abergram avanzaba por la página, igualaba lentamente la sonrisa del señor Yon. Así que no solo hundieron una nave civil, sino que, en lugar de disculparse, el imperio está planeando su defensa. Lo siento por un país que no sabe llevar una diplomacia adecuada, pero nunca esperé que utilizaran la embajada en su pequeña conspiración de todos los lugares posibles. Telegrafiaron absolutamente todo, creían que el resto del mundo no estaba escuchando. Esos imbéciles. Sus planes habían salido a la luz y, tal y como cabía esperar de una oficina del imperio, el mensaje incluía un plan detallado. Incluía una lista con viñetas de las cosas que había que hacer en caso de estallido de la guerra. ¡Demonios! La mancomunidad no podría replicar este nivel de idiotez ni aunque lo intentara. Con una amplia sonrisa, el señor Yon continuó su evaluación cortante. El siniestro plan que están tramando esos malvados imperialistas debería estar más claro que el agua. Dudo que nuestros caballeros pudieran acercarse a fabricar un telegrafiado tan perfecto para crear un sentimiento antiimperial en países neutrales, aunque quisiéramos. El señor Yon solo pudo reírse. Su jefe, en cambio, no dejaba de sospechar. Este es de hecho el mejor regalo que podríamos pedir, suponiendo que sea real. Cuando las cosas parecían demasiado buenas para ser verdad, a menudo lo eran. El general Abergram le dejaba claras sus sospechas al señor Yon. ¿Y si esto es una trampa? ¿Qué clase de trampa podría ser? Podrían intentar culparnos de esto y decir que es falso, o tal vez están probando nuestra capacidad para descifrar sus telegrafiados. ¿Qué posibilidades hay de que el Ministerio de Asuntos Exteriores Imperial no sea tan estúpido como creemos? Un Abergram irritado golpeaba con el dedo su escritorio mientras hacía estas preguntas. Hablaba desde un lugar de gran conspiración. Era una forma saludable de ver el mundo para un agente de inteligencia en guerra. El señor Yon compartirá sus conocimientos sobre el tema. Aunque no puedo asegurarlo por mí mismo, la información de esa carpeta ha sido recopilada de múltiples departamentos, incluidos los del señor Kim y el del señor Jackson. Basta con leer las notas adicionales adjuntas en la carpeta. Pensé que me lo explicarías. Desgraciadamente, hay demasiados detalles en bruto derivados de fuentes primarias para que incluso yo pueda leerlo. Está por encima de mi jurisdicción. A veces, en las agencias de inteligencia se establecían barreras internas. Aunque a veces esto podía ser un inconveniente, era habitual que un mensajero llevara archivos de los que no sabía nada. Al fin y al cabo, la curiosidad mató al gato 28. Por muy adorado que fuera el gato en el cuartel general de inteligencia, cualquier escritor satírico o agente de inteligencia lo bastante osado como para echar un vistazo por sí mismo no tardaría en familiarizarse con una dosis de veneno o un cuchillo en la espalda. Precisamente por eso, el señor Yon apartó la mirada cuando su jefe favorito utilizó un abrecartas para desprecintar los documentos. Por ridículo que pudiera parecer, las normas eran las normas. Siendo el veterano que era, el señor Yon se aseguraba de obedecerlas al pie de la letra. Sin embargo, su firme disciplina se tambaleó ligeramente cuando su jefe empezó a aplaudir mientras se reía a carcajadas del informe. Ja, 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 ja. Esto es bueno, excelente. Su jefe, que se pasaba el día con el ceño aparentemente fruncido de forma permanente, gritó de alegría. Tanto que hizo que el señor Johnson se planteara si debía o no llamar a un médico. Señor Johnson, tiene que leer esto. Con un poco de disgusto, el señor Yon cogió el documento de su jefe y lo hojeó. El fino papel era una lista. Era un pedido de una serie de artículos diferentes. Esto por sí solo no era nada especial. Pero el hecho de que fuera un pedido telegrafiado por el Ministerio de Asuntos 28. Esta expresión tiene su origen en Inglaterra durante el siglo XVI. Allí se escuchó por primera vez la frase original, que era en inglés, "Ker killed the cat". Su traducción literal al español sería "La preocupación mató al gato". Sin embargo, poco después se cambió el "Ker killed the cat" por "Curiosity kills a cat", por el propio avance etimológico del idioma. Es un comentario usado para recordar, a otro u otros, especialmente ante un caso de incursión de alguien, por curiosidad, en una acción temeraria con funesto resultado,
que tales acciones motivadas por la curiosidad y realizadas con imprudencia temeraria suelen tener un mal resultado. Exteriores imperial. Esto pintaba un cuadro completamente diferente para cualquier especialista que lo leyera. ¿Es una orden de los diplomáticos imperiales? Por lo que veo, parece que por fin van a probar suerte en el espionaje. ¿Tienen la intención de tener a sus agentes dobles como oficiales del caso? Ciertamente no se lo aconsejo. Debo preguntar. ¿Cómo conseguimos esta información? Su embajada es un cliente fiel de nuestros amigos íntimos. Les vendemos productos mundanos a precios irresistiblemente bajos, que compensamos recopilando información aquí y allá. Oír que la mancomunidad había rodeado la embajada imperial de negocios quiméricos fue suficiente para que el señor Yun dedujera el resto. La agencia de inteligencia de la mancomunidad probablemente abastecía a la embajada de todas sus necesidades diarias a precios que no podían ignorarse. Esto no era un truco particularmente astuto durante una guerra. Formaba parte del orden de operaciones de una organización que se dedicaba a recopilar información sobre el enemigo. Dicho esto, la lista en sí tampoco era algo que pudiera pasarse por la embajada, era demasiado secreto. Por lo tanto, había que cuestionar la legitimidad de estos movimientos. Los diplomáticos se apresuran a comprar todos estos artículos para prepararse para algo porque se los ordenaron. Aunque no puedo negar la posibilidad de que estén al tanto de nuestro espionaje, se trata de diplomáticos, no de espías profesionales. Ni siquiera saben la diferencia entre agentes y oficiales de caso, así que es trabajo rápido para nosotros. ¿Así que crees que simplemente siguen órdenes? Sí, lo sé. Ahora, hay algo más de lo que tenemos que hablar. Sabes demasiado. Para la agencia de inteligencia de la mancomunidad, el señor Johnson era un as que podía actuar como agente y como encargado de un caso, y los conocimientos que había acumulado en su mente eran demasiado valiosos. Sería un problema si el imperio llegaba a ponerle las manos encima. Fue entonces cuando el señor Young se dio cuenta de que había una razón por la que le habían mostrado el documento ultrasecreto, y estaba a punto de averiguarlo. Parecía que le iba a resultar difícil salir de la oficina en adelante. ¿Por fin me vas a dar un escritorio? Así es. ¿Iban a hacerle oficial del caso? Oh. El señor Young mostró una expresión brillante, pero por desgracia para él, el dios del trabajo 29 seguiría ignorando sus oraciones diarias. Quiero que trabajes con una de nuestras colonias. Necesito que aumentes el sentimiento antiimperial en los países neutrales del extranjero. Creo que un diplomático sería más adecuado para ese puesto. Exactamente. Con una sonrisa, el general Abergram le dio una palmadita en la espalda y le recordó en dónde trabajaba. ¿Cuáles eran nuestros títulos oficiales? ¿Sabes? No disfruto haciéndome mayor. Ya casi no recuerdo nada. Déjame pensar, creo que somos agentes de inteligencia de Su Majestad Real. Este alumno de último curso, muy ingenioso, intentó mostrar su oposición, pero cualquier esperanza de librarse de su traslado no era más que una quimera, y la vida real no era tan amable como los sueños. Señor Johnson, aún no es tan viejo. Su jefe rechazó de plano su medio chiste con una mirada mordaz, y un reticente señor Young se vio obligado a enfrentarse a la realidad. La agencia de inteligencia de la mancomunidad funcionaba como un ala. 29 po uno usó po una era el dios del trabajo duro y el esfuerzo en la mitología griega. Su madre era la diosa Eris, Discordia, que era, a su vez, la hija de Nix, Noche. Era el hermano de Olgous, Lete, Limos y Orcos, Imagen, del Ministerio de Asuntos Exteriores. En otras palabras, tanto el señor Young como su jefe eran funcionarios encargados de gestionar la política exterior de su nación. Hemos recibido noticias del cuartel general de que Hildoa y los Estados Unificados están avanzando hacia una alianza neutral armada. El general Abergram dejó aún más clara su firme intención al referirse a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores como el cuartel general, como si realmente trabajara allí. Sin más remedio, el señor Young solo pudo izar su bandera blanca con dignidad. Iré a inspeccionar la situación. Excelente. Eso lo quita de en medio. Ha sido agradable recibir buenas noticias por una vez. Creo que dijiste que tenías otra noticia interesante de la que informar. Su jefe, que estaba de lo más contento, no se esperaba la noticia que se guardaba para lo segundo. El señor Young fue intencionadamente impreciso al desvelar lo que sería la verdadera captura del día. Eche un vistazo a esto. Parece que el subdirector enemigo planea visitar el frente oriental el 2 de octubre. Estará allí 3 días. También tenemos un itinerario detallado de sus vuelos. Su informe recibió una respuesta inmediata. Déjame verlo. El brillo curioso de sus ojos comunicaba su pregunta tácita. Podemos hacerlo. Naturalmente, se trataba de atrapar a su presa, una pregunta que no necesitaba hacer. Su departamento de operaciones estaba trabajando en ello, y ya habían elaborado un esquema inicial para su plan.
Desciframos esta información hace 3 horas. El personal ya está trabajando en un plan de ataque. Aunque se basa en tácticas utilizadas en planes de contingencia anteriores, creo que debería estar a la altura. También tenemos a los analistas verificando la información y calculando nuestras posibilidades de éxito. La organización estaba formada por personas que sabían lo que tenían que hacer. No esperaban órdenes y se ponían a trabajar con pleno conocimiento de sus obligaciones. Todos y cada uno de sus miembros eran eficientes. El gran alcance de la mancomunidad era en realidad una tupida red de unidades particulares que trabajaban al unísono sin fisuras. Bien. Deis las gracias a los caballeros. La expresión de satisfacción del general Abergrán pronto se desvanecería al formular su siguiente pregunta. ¿Y este asesinato es realmente algo bueno? El señor Young sintió como si pudiera oír físicamente la aguda mirada de su jefe cortando el aire mientras le resumía con la mirada. Si fuera un agente más joven, probablemente habría sentido algún que otro escalofrío, pero el señor Young fue capaz de dar su opinión sin vacilar. Esta es mi opinión personal, pero creo que puede valer la pena el riesgo. ¿Y eso por qué? Tenemos información sobre el avión, su ruta e incluso el equipo que hará guardia. No es frecuente obtener información tan precisa. El mayor riesgo reside en el hecho de que planean que el demonio del Rin vuele con él como parte de su escolta. No ella otra vez. Sí, ella. El señor Young estuvo dolorosamente de acuerdo con la opinión de su jefe. El destacamento de seguridad no debía tomarse a la ligera si ella iba a estar allí. El demonio del Rin. Era la nombrada a la que más temían, un auténtico demonio que devoraba a la República de François en el frente del Rin, atormentaba a la Federación en el este y se deshacía con rapidez incluso de los magos marinos de su propia nación. Con ella a su lado, el general Rudersdorf podía moverse con impunidad en el frente oriental. Utilizaba al mejor sabueso de caza de su nación como poderoso perro guardián. Por extravagante que pareciera, era innegablemente una de las mejores escoltas. Como el demonio se encargaría de cualquier encuentro típico, acercarse descuidadamente estaba fuera de cuestión. La mayoría de las flotas serían enviadas al fondo del océano si tropezaran con ella por accidente. No puedo negar que su presencia es el mayor riesgo y obstáculo que conlleva cualquier propuesta de asesinato. El imperio lleva en guerra el tiempo suficiente como para saber cuándo y dónde necesitan proteger a su personal importante. Supongo que realizan suficientes ataques de decapitación como para saber cómo defenderse de ellos. Los dos hombres despejaron sus mentes para centrarse en la única amenaza que podía frustrar sus intentos de asesinato, el demonio del Rin. Sabiendo que hablarían de este tema, el señor Young había venido preparado con un plan propio. Si fuésemos a acabar con el demonio del Rin, necesitaríamos una brigada entera de élites de preguerra para tener siquiera una oportunidad. No me atrevo a enviar a los nuevos reclutas contra semejante monstruo. Por supuesto, si nuestro objetivo es un avión, entonces es otra historia. Está sugiriendo que derribemos su avión y eliminemos el objetivo de esa manera. El señor Young sonrió y asintió a la pregunta de su jefe. Puede que sea más realista ignorar simplemente a sus escoltas enviando nuestro propio equipo de asalto mixto de aviones y magos aéreos. El demonio del Rin era la líder de la fuerza operativa de élite del imperio. Los números no significaban gran cosa contra aquellos perros de la guerra, que se abrían paso entre cualquier cantidad de soldados que se les echara encima. Sin embargo, estas élites también estaban a merced de la física. Aunque derrotarlos no era una opción realista, su paquete era otra historia. Había muchos mitos sobre héroes que superaban a poderosas bestias de leyenda, y desde luego no tenía sentido intentar superar a estos monstruos. Si se trata de una batalla de ingenio, las probabilidades deberían estar a nuestro favor. Eso es un hecho, concluyó. Nunca era bueno para un agente de inteligencia honesto confundir sus esperanzas con hechos. Lo mismo ocurría con la autoalabanza. Fuera consciente de ello o no, informar selectivamente de los datos que su jefe quería oír solo conduciría a expectativas poco realistas. Por eso el señor Young siempre intentaba mantenerse en el término medio como el excelente agente que era. El hecho es que el general va por todas con su destacamento de guardia. Mis propios instintos me dicen que se trata del verdadero negocio. Dicho esto, no puedo negar que puede que solo esté emocionado por la gran captura que sería. Estoy de acuerdo contigo respecto a ese último punto. El general Abergrán esbozó una sonrisa antes de negar con la cabeza y cruzarse de brazos. Permaneció en silencio mientras rodeaba un puro con los labios antes de encenderlo, casi como si quisiera ocultar su sonrisa. El señor Young tomó esto como una indirecta para unirse a su superior para fumar. Encendió un poco de tabaco de soldado. Como agente que trabajaba sobre el terreno, era importante que no fuera exigente. Dejó escapar unas bocanadas de humo antes de que su superior cediera y le ofreciera uno de sus puros, que aceptó amablemente. Tenía un sabor suave. Le daba envidia.
Era difícil encontrar mercancías tan finas como esta con los submarinos imperiales acosando la navegación. ¿Puedo molestarle por un segundo puro? El señor Young quería disfrutar de esta rara oportunidad de fumar como era debido, pero, por desgracia, su superior sacudió la cabeza para indicar que su pequeño descanso había terminado. Señor Johnson, tratemos de mantenernos en el tema. Siendo uno de los más excelentes agentes de Su Majestad, el señor Young era cómplice. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para coger unos puros de la caja para más tarde, lo que provocó el ceño fruncido de su jefe. Me gusta bastante el plan que han ideado los caballeros para esto, pero necesitamos una garantía de que funcionará. Lo que tenemos son pruebas contundentes. Continúe, dijo su jefe con los ojos mientras el señor Young exponía la base de su demanda. Interceptamos un mensaje del cuartel general oriental del Imperio, y parece que el general Septur se ausentará del frente el día de la visita. Apuesto a que esos dos villanos están tramando algo. La concisa evaluación del general Abergram dio en el clavo. Esta sería una cita entre dos de los comandantes más problemáticos del Imperio. Los dos monstruos del Estado Mayor Imperial planeaban reunirse en secreto. Solo de pensarlo sentían escalofríos. Los dos oficiales de inteligencia sintieron un rastro de amargura en el aire mezclado con el persistente aroma de sus puros. Hablar de ello hizo que la cautela del general Abergram aumentara aún más. Ese sector. Solo mira todos los juegos que está jugando en el este con la Federación, que te hace pensar que podríamos confiar en un mensaje que lo involucre. Era una preocupación realmente legítima. El telegrafiado podía ser fácilmente un mensaje destinado a atraer a quien estuviera escuchando. El general Sector había demostrado una y otra vez que era un maestro del engaño. La agencia de inteligencia de la Mancomunidad lo sabía mejor que nadie. A pesar de ser un soldado imperial, Sector jugaba tan bien como cualquier agente de la Mancomunidad. Como dices, es una información complicada de manejar. Estoy empezando a hartarme de todo esto. Todos estos malditos generales de Estado Mayor. Están en una liga propia, sí, lo están. Nunca esperé que el Imperio, un país de especialistas de mente estrecha, descubriera alguna vez las reglas del juego. Aunque los dos estaban de acuerdo en las proezas de Sector, también sabían cómo enfrentarse a los de su clase. Cuanto más formidable es el enemigo, más beneficioso es eliminarlo. Esto era especialmente cierto en tiempos de guerra. La eliminación siempre era una opción, pero cuando se trataba de cazar, había que elegir los objetivos con cuidado. Embolsarse la presa equivocada podía tener un impacto no deseado en el ecosistema. Lo mismo ocurría con los asesinatos. Como estos dos hombres estaban familiarizados con las prácticas de caza de la aristocracia, el general Abergram decidió cambiar de tema y hablar de lo que ocurriría después de matar a su objetivo. Que nuestros analistas hagan una lista de oficiales imperiales que podrían ocupar el lugar de Rudersdorf o que potencialmente pueden suponer una amenaza aún mayor. Quizás no deberías mirar más allá del general Sector. No me gustaría tratar con el ejército imperial con él a la cabeza. Al oír esta observación, el general Abergram respondió a su agente con la máxima confianza. Dudo que esté en condiciones de hacer nada. Sin el apoyo del general Rudersdorf desde su puesto en el Estado Mayor, el general Sector no tiene otros apoyos en las altas esferas del imperio. La agencia de inteligencia de la Mancomunidad lo sabía. Los altos cargos del gobierno imperial albergaban una aversión extrema por el general Sector. Un rápido paseo por las calles del imperio bastaba para confirmarlo. No era raro oír a miembros del alto mando supremo hablar abiertamente de que era uno de sus peores generales. Aunque era imposible saber lo que pensaban las figuras clave del ejército, tenía que haber algo de cierto en los rumores que se extendían por la alta sociedad imperial. A través de su constante acumulación de inteligencia humana reunida a través de Hildoa, incluso conocían los detalles de por qué fue enviado al este, detalles de los que el general Abergram era plenamente consciente. Según nuestra fuente en la capital imperial, se dice que Sector fue enviado al este como oficial de inspección. Era la Casandra del imperio, profetizando las malas noticias que no deseaban oír. El hecho de que un oficial tan capaz como él fuera expulsado del mando central era una buena noticia para la Mancomunidad. El señor Young estaba de acuerdo con lo que decía el general Abergram, en su mayor parte. Dicho esto, se sintió obligado a añadir algunos detalles más como agente que trabajaba en este caso. Su traslado ha causado bastantes problemas a nuestro amigo Drake. Y a la Federación también, supongo. Ambos son jóvenes. Los fósiles tenemos que darles a los cachorros jóvenes su parte de problemas. Piensa en ello como una forma de onda. Los dos hombres compartieron una risa sagaz. Estos servidores públicos leales a los intereses políticos de su país eran los ojos y oídos de su majestad real. Larga vida al rey. Ambos sonrieron y finalmente dirigieron su atención a su preciado aliado en el este, con una aversión compartida por el comunismo.
Sin duda facilitaría las cosas a los comunistas. El general Sector ha demostrado ser muy eficaz en el este, ¿no crees que sería demasiado optimista esperar que sea reemplazado en el frente? Es cierto, dijo el general Abergram, riendo irónicamente para sí mismo y echándole un vistazo al expediente que tenía en la mano. Dejando de lado al general Sector por el momento, centró su atención en la imagen de un hombre robusto en la parte superior de la página. El general Rudersdorf, su posible objetivo, era un hombre imponente, pero más aterrador que su rostro era su cerebro. ¿Cuántos miles de vidas se salvarían si consiguieran meterle una bala en el cerebro? Sinceramente, al general le importaba un bledo la Federación. Pero los jóvenes de su propia nación eran el futuro de la mancomunidad, y qué mejor razón había para que los caballeros se ensuciaran las manos que salvar a tantos como pudieran. Había llegado a su conclusión: quiero que tengas en cuenta la posibilidad de que Sector utilice todo esto para impulsarse hacia la cima. Por supuesto. El general Abergram cruzó las piernas y se quedó pensativo mientras veía a su subordinado salir de su despacho. La pregunta es, ¿esta operación será buena para el imperio o para nosotros? Solo puedo esperar que la balanza no se incline a su favor. Rezó, como si apelara a un ángel de la guarda invisible que velaba por él. El orgullo de la agencia de inteligencia de la mancomunidad, sus expertos analistas, estaría en el extremo receptor de las órdenes de un nuevo análisis. El analista regaba sus quejas con quién sabía cuántas tazas de té mientras cargaba con otra tarea imposible. Este departamento recibía todo el té que necesitaba para mantener a sus agentes con cafeína. Lo único que les resultaba tan aterrador como el bloqueo submarino del ejército imperial era la encarnación del mal conocida como el jefe de su departamento, el que les llenaba de té para sobrellevar las horas imposibles que se veían obligados a trabajar. Con fuego en los ojos, los caballeros hicieron lo de siempre y proyectaron su desprecio por su jefe sobre los enemigos de su nación. Por supuesto, los analistas seguían siendo humanos. Por mucho intelecto que tuvieran a su disposición, no había mucho que analizar sin la información adecuada, y ninguno de ellos rechazaba nunca una invitación a la taberna. Un grupo de analistas entró en el bar de la agencia de inteligencia y empezó a discutir su nueva tarea con unos vasos de whisky en la mano. ¿Las posibilidades de que el general Sector suba de rango por todo esto? Le doy un 50% en el mejor de los casos, aunque, debo admitir que es difícil confirmar cualquier información sobre el hombre. Sin embargo, hasta el mejor acto de un mago no es más que hacer algunos trucos de fiesta. El grupo asintió entre sí en silencio. ¿Cómo reaccionaría ante la muerte de uno de sus mejores amigos? Por muy capaz que fuera el general Sector, no habría mucho que pudiera hacer inmediatamente después de un suceso tan inesperado. E incluso si se movía con rapidez, seguiría sufriendo el retraso habitual que se produce con la transferencia de información. En otras palabras, no tendría tiempo para actuar. Subir desde el frente después de semejante desbandada en la retaguardia no sería tarea fácil. Por muy temido que fuera este hombre como monstruo entre monstruos, eso no cambiaba el hecho de que no era más que una sola persona en una gran organización. Los agentes de la mancomunidad sabían mejor que nadie lo irracionales que pueden llegar a ser las organizaciones. Siendo realistas como eran, los agentes comprendían cómo funcionaban los humanos, lo que los llevó a plantearse la misma pregunta: ¿cómo recibirían los líderes del imperio al general Sector? Adivina esto: ¿cómo sospechas que el gran y sabio general forzará dramáticamente su entrada en el centro del escenario a pesar de haber sido degradado a su posición actual? ¿Crees que los peces gordos del imperio lo permitirían? Así es. El general Sector es odiado en la capital imperial, incluso lo considerarían como un candidato potencial en primer lugar. Los agentes tenían razón al considerar que se trataba de un grave desafío. Su razonamiento se basaba en repetidos análisis de la situación en el imperio. Esta evaluación fue exhaustiva y la encarnación del sentido común. La agencia de inteligencia de la mancomunidad había llegado a una conclusión muy realista. El general Rudersdorf y el general Sector eran aliados políticos, y aunque eliminaran al primero, no podrían eliminar la posibilidad de que el segundo respondiera con presteza. Sin embargo, esto venía con la condición de que el general Sector no tendría terreno en el que apoyarse si la capital sufría un cambio extremo. De esto estaban seguros los oficiales de inteligencia. El general Sector no era más que un hombre. Incluso para él, no había escapatoria al caos que se desataría tras la repentina muerte del general Rudersdorf. Desde luego, no estaría en condiciones de perseguir un ascenso. Su gran plan eliminaba 2 pájaros de un tiro. Era el plan perfecto en ese sentido. El analista que le entregó el informe al general Abergram quedó asombrado por el golpe rítmico que dio en la puerta del despacho de su superior. Supongo que no estoy en condiciones de juzgar al señor Johnson, pensó mientras entregaba alegremente ese análisis a su jefe. Era el informe que el general Abergram había estado esperando. El general Abergram había esperado toda la noche a que sus analistas terminaran el informe.
Prácticamente se sentó en el borde de su asiento mientras leía los documentos. Cuando terminó de revisarlo todo, respiró hondo. ¿Están listos los preparativos para que esto parezca un accidente? El analista respondió con seguridad, con voz clara. Nuestro plan es perfecto, señor. Resulta que hay planes para un bombardeo a larga distancia en territorio de la Federación. Si nos ponemos en la mezcla, fácilmente podríamos hacer que parezca un encuentro al azar. Deberíamos ser capaces de engañar al enemigo. La decisión tardó solo un momento en tomarse. Conseguiré el permiso del primer ministro para seguir adelante. Asegúrese de que los preparativos estén hechos en nuestro lado también, señores. 2 de octubre, año unificado de 1927, cuartel general del Ejército del Frente Oriental. Observo cómo 2 gigantes se enfrentan ante mis propios ojos. Son los 2 oficiales del Estado Mayor del Ejército Imperial, ambos especialistas muy respetados en sus campos, ambos con amplios galardones y auténtico intelecto y habilidades. Estos 2 hombres bien podrían tener algún día una página dedicada a cada uno en los libros de historia. Sin embargo, es difícil describir la visión de 2 hombres adultos, ambos con resolución en los ojos, mirándose fijamente como oficiales recién comisionados que se enredan en una fuerte y acalorada discusión. Por eso debemos actuar ahora. Está fuera de discusión. Hay que ver el estado de la guerra. El general Rudersdorf le ladra al general Sektor, que enseguida le desmiente. A pesar de saber lo unidos que están estos 2, debo decir que me gustaría que tuvieran una conversación en la que fueran así de francos el uno con el otro sin que yo estuviera presente. Actualmente estamos en el cuartel general del ejército en el Frente Oriental. Las instalaciones están fuertemente vigiladas, y aunque ninguno de los guardias estaba apostado cerca de esta sala, no hay garantía de que alguien que pase por fuera no oiga esta intensa discusión. Por eso, siento un dolor sordo en el estómago. Levanto la vista y veo al general Rudersdorf gritándole al general Sektor una vez más: ¿no podemos perder la iniciativa? Cuanto más tiempo permanezcamos inactivos, peores serán nuestras posibilidades. Tenemos que atacar Ildoa en primavera, como muy tarde. Deberíamos empezar ahora mismo, si es posible, es la única manera de evitar el colapso total. No podemos hacerlo. El debate sobre el plan B empieza a calentarse. Con una mirada sombría, el general Sektor se cruza de brazos, como para demostrar que su férrea voluntad se mantiene inquebrantable. Piensa en el frente de guerra. No se gana casi nada invadiendo Ildoa, ¿quieres que invadamos en primavera? Déjate de tonterías. Es bueno ser consciente de los retos medioambientales, pero hay que centrarse en la política, no en la estación. Aunque los detalles que rodean el asunto siguen sin resolverse, ambos saben que el imperio está al borde del desastre. Ambos generales comparten una sana conciencia de los problemas a los que se enfrenta el imperio en un futuro próximo. Y, sin embargo, es casi imposible que incluso 2 amigos sagaces se pongan de acuerdo sobre esta cuestión. Esto no es algo que se pueda deshacer, aunque de alguna manera se pueda unir al país en este tema. Nuestros soldados son lo más importante, exactamente. Me preocupa la tendencia actual que hemos seguido. Por eso no podemos dejar pasar esta oportunidad, aunque nuestro plan sea tosco, no tenemos tiempo para idear uno nuevo. Tenemos que hacerlo, es ahora o nunca. No deberías apostar tan rápido, Rudersdorf, entiende que es tu país y su soldado lo que estás tratando de apostar aquí. El frente oriental te ha ablandado, Sektor, la diosa del destino 30 se escapará si vacilas. Necesitamos actuar ahora si no queremos que todo lo que hemos sacrificado sea en vano. Me doy cuenta de que ambos hablan con el corazón. Sus palabras brutalmente sinceras captan el Zeitgeist 31 de estos tiempos. Si yo fuera una historiadora o una estudiante del futuro, estoy segura de que estaría registrando frenéticamente todas y cada una de las palabras con lágrimas en los ojos. Sin embargo, como soldado imperial obligada a estar presente, Tania tiene poco interés en estas charlas, es como echarles perlas a los cerdos 32. Las extremas condiciones de trabajo actuales solo me crean un estrés insuperable. Me pregunto si no serás tú el que lleva demasiado tiempo alejado del campo de batalla. Ese es un insulto, escucha. Los planes no son más que planes, pero el frente de guerra cambia constantemente. ¿Hay alguna razón para insistir en un viejo plan que ya no se sostiene? El general Sektor continúa con un tono de enfado, que es respondido por la intensa e inquebrantable mirada del general Rudersdorf. No se trata de los latigazos académicos que esperaría de un 30 ocasión, también llamada oportunidad, se representa como una mujer hermosa de larga cabellera por delante que le cubre el rostro y calva o rapada por detrás, sosteniendo un cuchillo con la mano derecha encima de una rueda siempre en movimiento, a menudo con alas en los talones y otras veces con alas en la espalda.
Esta diosa representaba las buenas ocasiones perdidas ya que, si pasaba, lo haría rápidamente y no se la podría asir siquiera por los cabellos, ausentes en la nuca. Imagen. Significa que hay que estar dispuesto, en caso de disponer de una ocasión, para poder atraparla. La ocasión no se conoce bien sino cuando ya ha pasado y ya no tiene remedio, esa ocasión ya no vuelve a pasar jamás. Por lo tanto, es menester adivinarla antes de que llegue y asirla por la cabellera cuando pasa. La Cueva, F. 2001, en Diccionario Teológico Ilustrado. 31 Zeitgeist es una palabra en alemán que puede traducirse al español como espíritu del tiempo, espíritu del momento o espíritu de la época. Hace referencia al clima, ambiente o atmósfera intelectual y cultural de una determinada era. Es un término que se refiere a las características distintivas de las personas que se extienden en una o más generaciones posteriores y cuya visión global, a pesar de las diferencias de edad y el entorno socioeconómico, prevalece para ese particular periodo de la progresión sociocultural. 32 No en lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Mateo 7, 6, de Biblia Católica, Latinoamericana. Erudito como el general, pero su oponente tampoco es de los que se quedan quietos. Llevo mis decisiones hasta el final, eso no tiene nada de malo. En respuesta al general Rudersdorf, un inusualmente sobrecitado general Sector sacude furiosamente la cabeza. Ya no somos oficiales de campo. Tenemos que pensar cuidadosamente nuestras estrategias. El enfado del general Sector con su amigo es sincero. No intenta ocultar su frustración por la aparente incapacidad del otro general para comprender las circunstancias, pero el general Rudersdorf responde de la misma manera. Le ladra con todas sus fuerzas. No podemos ser pasivos cuando se trata del frente de guerra. Aprovechar la iniciativa para controlar el campo de batalla debe ser siempre nuestra máxima prioridad. Has olvidado lo básico del arte de la guerra, Sector. Obligada a escuchar todo esto desde la distancia, el enfrentamiento entre sus dos superiores le sigue causando a Tania un gran dolor de estómago. Probablemente debido a la creciente intensidad del debate, el general Sector, habitualmente tranquilo y sereno, levanta finalmente la voz contra su amigo. Ni siquiera las gélidas temperaturas del este podrían enfriar esta sala. Tanto es así que se me ocurre la idea de abrir una ventana. ¿Qué? ¿Eres algún animal entrenado para comer al sonido de una campana? Empiezas a salivar cuando oyes un timbre. 33 Usa tu maldita cabeza, todas esas medallas son solo decoraciones, tienes que pensar, hombre, piensa, usa la cabeza. 33 El condicionamiento clásico consiste en la asociación de un estímulo inicialmente neutro con un estímulo significativo. De esta manera, cuando se presente el estímulo neutro, en ausencia del otro, se hará una respuesta similar a la que se produciría si se presentara el estímulo significativo. Esta capacidad de asociar estímulos, por muy dispares que sean los mismos, nos ayuda en multitud de situaciones diarias. El experimento que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido de una campana con comida. Para lograr esto, Pavlov colocó a una serie de perros unos medidores de salivación. El procedimiento consistía en que Pavlov tocaba una campana y después se les presentaba la comida. Eres un mentiroso, Sector, desde nuestros días en la academia militar, siempre has jugado a las teorías y las hipótesis mientras procrastinabas sin pasar a la acción. ¿Qué crees que será de la victoria del imperio si no actuamos ahora? El general Sector abre mucho los ojos con incredulidad y vuelve a sacudir la cabeza. ¿Te has vuelto loco, Rudersdorf? ¿Afronta la realidad? ¿Estás senil? ¿Qué pasó con toda tu discreción? ¿Lo has entendido al revés? Tú eres el que tiene que tomar una decisión. Perderemos nuestra única oportunidad si no nos movemos ahora. Tienes la intención de dejar que todo lo que sacrificamos se desperdicie. Tienes que pensar con la mente, no con el corazón. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi racionalidad es la que me dicta que, ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de comprometerse, no habrá segundas oportunidades. Eres tú quien está siendo retrógrado, no seas el idiota que nos lanza una nueva lucha cuando no hay necesidad de hacerlo. Escúchame, grita el general Sector. No, escucha tú, le vocifera el general Rudersdorf. Sus caras casi se tocan mientras se maldicen mutuamente, no se ponen de acuerdo. Puede que sea un hábito suyo, pero cada vez que el brazo del general Rudersdorf se mueve, Tania, que está allí contra su voluntad, se pone nerviosa. Solo espero que no empiecen a golpearse. Nunca he tenido que plantearme qué hacer si dos superiores se embrollan en una pelea. Ni en esta vida ni en la anterior. Aguanto la repentina sensación de vértigo y miro hacia otro lado. Es terrible estar en esta situación. A pesar de no tener ningún poder, aquí estoy.
Mientras me veo obligada a escuchar esta discusión nada constructiva, mi único medio de entretenimiento es disfrutar de la libertad de mis pensamientos. Aunque preferiría tener la libertad de levantarme y salir de la sala. Por desgracia, los soldados no pueden permitirse ese lujo. Lo más que puedo hacer es permanecer en posición de firmes con los talones bien plantados en el suelo y suspirar dentro de los confines de mi mente. Comprendo la importancia de esta discusión, pero ¿por qué tengo que verme obligada a escuchar? Así deben sentirse los funcionarios del Consejo de Seguridad de la ONU 34 antes de verse obligados a mediar entre dos países. Justo cuando empiezo a preguntarme si debería intervenir, ya que no parece que vayan a llegar a ninguna parte, el general Rudersdorf golpea la pared con el puño, cambiando una vez más el curso de la discusión. Tras chocarlo contra la pared, se calla. El general Sector, por su parte, suspira con los ojos cerrados. Quizá esto signifique que por fin se van a calmar. O tal vez ambos se dieron cuenta de que las cosas se estaban calentando demasiado. Aunque parece que se han calmado un poco, a juzgar por el evidente agotamiento en sus expresiones, es difícil decir que parecen listos para actuar racionalmente de nuevo. Los dos hombres han sido desgastados por un ataque frontal de emociones. Una indiferente Tania observa cómo el general Rudersdorf, sin decir nada, pone la mano en el pomo de la puerta. Necesito tomar aire, dice antes de salir de la habitación. Deja atrás a un anciano solitario, que permanece en silencio mientras mira hacia abajo con la cabeza entre las manos. El general parece completamente derrotado. Señor, necesito un momento. El cansancio que se percibe en su voz, el general Sector solo puede describirse como cansado hasta los huesos. Sacude la cabeza, antes de volver a su habitual expresión erudita. Permanece en silencio, sin embargo, mientras saca tabaco de soldado de su escritorio y empieza. 34. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo. A diferencia de otras reparticiones de la ONU que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas, a fumar tranquilamente cigarrillos en su sesión. Parece que no está tan tranquilo como parece. Incluso cuando se enfrentaba a las principales fuerzas del ejército de la Federación, nunca perdía la calma y la serenidad. Fíjate en lo agotado que parece ahora. Veo a mi jefe empuñar un bolígrafo y empezar a dar golpecitos en su escritorio. Nadie podría imaginar al general Sector levantando la vista y lanzando una nube de humo al techo de esta manera. De vez en cuando, cierra los ojos y suspira. Las colillas han llenado su cenicero, se gira hacia mí y empieza a hablar. Hágalo, teniente coronel. ¿Hacer qué? No necesito preguntar. ¿Quiere que me ocupe el general Rudersdorf? Es solo que, en momentos como este, cuando un jefe muestra signos de vacilación, sé lo importante que es confirmar sus órdenes. ¿Estás seguro de esto? ¿Estás preocupada después de verme actuar como lo hice antes? No puedo responder a esa pregunta. El general Sector lo sabe, lo que pone de manifiesto con una risita irónica antes de redactar su pregunta. No necesitas responder a eso. Estoy preparado para aceptar la deshonra de mis acciones. Pero, ese hombre sigue siendo mi amigo. Realmente esperaba que me hiciera cambiar de opinión sobre esto. Su soledad se percibe fácilmente en el tono delgado con el que habla. El general guarda silencio unos instantes. Se frota la barbilla, con la mirada perdida en el espacio, antes de pronunciar por fin unas palabras. Parece que queda más humanidad en mí de lo que pensaba. Con el debido respeto, señor, todos somos humanos. Espero que no se esté dando cuenta ahora. Eso es gracioso viniendo de usted, teniente coronel. ¿Se considera humana? Soy tan humana como se puede ser. Incluso me atrevería a decir que mi destino como humana es destruir todo lo que se interponga en mi camino, ya sea un dios o un demonio 35. Prefiero creer que no hay una mano invisible que guíe el mercado 36 antes que reconocer la existencia del ser X. Es una cuestión de ego, en realidad, que el yo sea diferente del otro 37. Creo firmemente que todos los seres humanos son libres de pensar lo que quieran, pero también son libres de disociarse de los delirios de los demás y conservar el derecho a protegerse. Hablas como una verdadera oficial de magia aérea. Yo, puede que haya usado la mayor parte de la humanidad que quedaba dentro de mí. Señor, no es nada. Lo que necesito es que hagas del general Rudersdorf el próximo mariscal de campo del ejército imperial. Quiere que asesine a su amigo. Lo que hace esto aterrador es el hecho de que nunca lo ha hecho antes. Si el general Sector fuera de los que guardan rencor, no estaríamos teniendo esta conversación. Compartir el sentido de la racionalidad permite superar todos los obstáculos.
Parece que no hay nada más importante que la confianza cuando se trata de personas. 35. El antropocentrismo es la doctrina que, en el plano de la epistemología, sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. 36. La mano invisible es una metáfora económica creada por el filósofo Adam Smith que expresa la capacidad de ayudar al libre mercado. Sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar de la economía, ya que las posibles contradicciones y problemas sistemáticos que las leyes del mercado crean pueden tener solución por la mano invisible del sistema. 37. El ego es, para la psicología, la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. El yo es la percepción de uno mismo, la realidad corporal, emocional, existencial, física y vital. Es la conciencia que se tiene de sí mismo como un ser individual, distinto y separado del mundo. El otro es un término de la teoría del psicoanálisis que representa la concepción de lo externo. Entendido, señor. Volveré con las malas noticias más tarde. Asterisco clac asterisco. Tania saluda con firmeza y chasquea los talones antes de abandonar la sala. El general Sector me observa mientras me voy. Piensa distraídamente en la confianza con la que esta diminuta oficial abandonó la sala, en cómo hoy, en particular, apenas podía comprender lo poderosa que parecía. Se preguntaba si fue su propia culpa la que le hizo sentirse así, o si fue otra cosa. Se siente mal por hacer que una subordinada haga el trabajo sucio. O tal vez estos sentimientos vienen de llamar bastardo a su amigo antes de apuñalarle por la espalda. Quién sabe, ha librado guerras durante demasiado tiempo. Ya no le resulta difícil acallar sus sentimientos. Durante un rato, fuma su tabaco barato de soldado mientras piensa mal de sí mismo. Los cigarrillos se le han pegado, aunque antes de la guerra ni siquiera se hubiera planteado fumarlos. Todo ha cambiado, y lo hizo hace mucho tiempo, pero, aún así, pensé que todavía era yo mismo, ya ni siquiera sabe si sus decisiones son suyas. Siempre se ha visto obligado a tomar sus decisiones en función de la situación, a encontrar el camino con la menor resistencia ante el inevitable colapso. ¿Es esta realmente su decisión? Se traga un suspiro, sacude la cabeza y se vuelve hacia su único amigo, el cigarrillo. Sabe a mierda, el tabaco de soldado al que se había acostumbrado. El general no puede permitirse el lujo de beberse el dolor, al menos no todavía. Al menos tiene que esperar las malas noticias. No, eso no está bien. Se detiene y, con la más seca de las sonrisas, suelta una carcajada autocrítica. Va a matar a su amigo. Para él, esto es lo peor que podría ser, pero también lo que el ejército necesita. Ya no sé distinguir entre buenas y malas noticias. Deber, necesidad, amistad. Comienza a preguntarse cuáles de ellas son reales antes de sacudirse el pensamiento. Esto es la guerra total, no hay vuelta atrás. Es todo por la patria, no. Se burla. Soy despreciable hasta la médula. Solo necesito la historia y el futuro de la patria para comprenderme. No puedo pedir nada más. Tengo que dejar de ser tan terco y soltar este último trozo de humanidad. Un humano no puede hacer lo que hay que hacer. El Reich no necesita un oficial. Lo que el Reich necesita es racionalidad, necesita un monstruo. 3 de octubre, año unificado de 1927, los cielos sobre el frente oriental. Un vuelo adicional sobrevuela los cielos del frente oriental en dirección a la capital. En él viajan las brillantes estrellas del Estado Mayor, con el general Rudersdorf a la cabeza del grupo de oficiales de alto rango. El destacamento de guardia que sigue al avión también está armado hasta los dientes. Una única compañía del 203º Batallón de Magos Aéreos de Élite rodea la aeronave durante el vuelo. Los magos siguen con facilidad al avión de carga a velocidad media durante el largo viaje. Teniendo en cuenta en qué punto de la guerra se encuentra el imperio en estos momentos, se trata de un enviado bastante lujoso. A pesar de la escasez crónica de soldados en el ejército imperial, dedicar una compañía entera a proteger este precioso vuelo solo es permisible debido a la importancia de las personas a bordo. Dicho esto, no es la guardia más robusta en términos numéricos. La compañía está formada por no más de 12 magos. Para un general de la oficina del Estado Mayor, esto es bastante exiguo. Como la que dirige el convoy, permanezco ansiosa y descontenta durante todo el vuelo, pero como parte en una conspiración, entiendo cómo esto funciona a mi favor. Verás, Tania está a punto de hacer una Kechi Mitsuye 38 y el avión es su Honji 39. Menos testigos es algo bueno. De vez en cuando, sin embargo, al mundo le gusta lanzarte algunas bolas curvas. Mientras Tania espera el momento oportuno para atacar, aparece un nuevo reto inesperado. Alerta,
Alerta, hemos detectado bombarderos enemigos. Me giro y veo a mi ayudante con una intensa mirada en los ojos, y su clara advertencia pone fin abruptamente a mi conspiración sobre el desafortunado accidente de nuestro avión. ¿Un enemigo? Parecen estar a pocos kilómetros de la zona industrial de las tierras bajas. Saco los binoculares para ver por mí misma mientras mi ayudante anuncia el contacto. No tardo en confirmar que se acerca un grupo de aviones. Están pintados de camuflaje, pero el grupo es lo bastante grande como para distinguirlos fácilmente. Es difícil hacer un recuento exacto, pero a simple vista podemos saber que son varios aviones. 38 Akechi Mitsuide, 1528 a 2 de julio de 1582, fue un samurái japonés que vivió durante el periodo Sengoku, conocido también bajo el apodo de Hubei o Koretiga no Kaami. Fue un general bajo las órdenes del daimyo Oda Nobunaga, a quien después traicionó obligándolo a cometer seppuku. 39 El incidente de Honji se refiere al asalto a manos del samurái y general Akechi Mitsuide en el templo Hon en Kioto, donde se encontraba el daimyo japonés Oda Nobunaga, quien finalmente se vio obligado a cometer seppuku el 21 de junio de 1582, terminando así con la ambición de Nobunaga de unificar el país bajo su autoridad. Es una formación enemiga, destacan sus bombarderos, pero lo más alarmante es el avión plateado con 4 motores en cada ala. Hoy han traído la artillería pesada. Los he visto antes en los cielos del frente occidental, pero nunca en el oriental. ¿De dónde han salido? Es una altitud extraña para que estén volando. ¿Quizás despegaron de un portaaviones? Esta es la primera explicación que se me ocurre, basada en una operación que realizamos una vez. Tal vez estén cargando grandes bombarderos en portaaviones como Doolittle 40. Pero incluso entonces, nunca podrían cargar tantos. Es imposible que una nave pueda soportar tantos aviones, lo que naturalmente lleva a la siguiente conclusión. ¿Debe ser una misión de bombardeo del transbordador? Nunca consideré la posibilidad de esto. Ignorar las opciones tácticas de tu enemigo, por improbables que sean, nunca es bueno. Veamos, un bombardero podría hacer un viaje de ida a través del espacio aéreo imperial y llegar a la Federación. Luego podrían reabastecerse en tierra antes de hacer un viaje de vuelta a la mancomunidad. Hay algo que no cuadra, sin embargo. Una ligera sospecha. Una sensación inquietante me hace temer lo peor. Esto no puede ser una coincidencia, no con esta sincronización. Nuestro convoy está a punto de chocar con una unidad aérea enemiga. Aunque un poco a mi pesar, esto es en realidad algo bueno para nosotros. Al mismo tiempo, es lo peor que podría pasar. Tania sabe. 40 James Harold, Jimmy Doolittle, 14 de diciembre de 1896, 27 de septiembre de 1993, fue un pionero de la aviación estadounidense. Doolittle sirvió como oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las actividades bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, Doolittle se destacó sobre todo por liderar el primer ataque estadounidense sobre suelo japonés, consistente en un bombardeo sobre Tokio por aviones B-25 embarcados en el portaaviones USS Hornet, CV-8, el 18 de abril de 1942, operación conocida desde entonces como Incursión Doolittle. Imagen. Que las buenas coincidencias tienden a ser mentira. ¿Es esto un Deus Ex Machina 41? No, no hay puntos de trama convenientes que se encuentran aquí. Esto no debería estar ocurriendo. No hay forma de que esto sea pura coincidencia, lo que hace que esto sea lo mismo que los encuentros sobre los cielos de Bougainville 42. Como destacamento de seguridad, tenemos que cumplir con nuestro deber. Pensar que nosotros, supuestos asesinos, tendríamos que desempeñar el papel de honrados protectores. ¿Por qué las cosas resultaron así? No podemos hacer nada sospechoso cuando el enemigo está aquí vigilando todos nuestros movimientos. ¡Qué dolor en el culo! Retrasaremos nuestro compromiso para un asalto completo. Por ahora, saquen el paquete de aquí, comandante. No nos da esto el pretexto para formar una formación más cerrada alrededor del paquete, sería demasiado obvio. Muestre algo de moderación, ayudante. Eso es un problema, tenemos que estar atentos a los curiosos. 41 En la literatura se denomina Deus Ex Machina al elemento externo que soluciona un conflicto de un modo ilógico e inapropiado, sin respetar la coherencia de la propia historia. Suele ocurrir cuando el escritor no ha desarrollado debidamente la trama, ni ha estudiado en profundidad la coherencia desde una perspectiva acorde con el mundo que plantea. 42 La campaña de Guadalcanal, también conocida como la Batalla de Guadalcanal y codificada por los aliados como Operación Watchtower, se desarrolló entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943 alrededor de la isla de Guadalcanal en el marco del Frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial.
Esta campaña militar fue la primera gran ofensiva lanzada por los aliados contra las fuerzas del Imperio del Japón. Entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre, los estadounidenses perdieron aproximadamente 15 aeronaves, mientras que los japoneses perdieron cerca de 19. Más de la mitad de los tripulantes de las aeronaves estadounidenses caídas fueron rescatados, mientras que la mayoría de los tripulantes japoneses perecieron. Las 8 horas de vuelo desde Rabaul hasta Guadalcanal, alrededor de 1.800 kilómetros de distancia, supuso un serio obstáculo para que los japoneses pudieran establecer la superioridad en los combates aéreos sobre el campo Henderson. Los vigías australianos, conocidos como Coast Watchers, de Bougainville y Nueva Georgia generalmente enviaban avisos a las fuerzas aliadas en Guadalcanal sobre los posibles ataques japoneses, permitiendo a los combatientes estadounidenses despegar y tomar posiciones para atacar los aviones y bombarderos japoneses que se acercaban a la isla. Por tanto, las fuerzas aéreas japonesas estaban perdiendo la guerra de agotamiento en los cielos sobre Guadalcanal. Por supuesto, si hay una forma de conseguirlo sin ensuciarnos las manos, sería lo mejor. Protegeremos nuestros aviones, pero si el enemigo está dispuesto a hacer la parte difícil, entonces no hay necesidad de que intervengamos. Nunca quise que mis subordinados hicieran esto en primer lugar. Quizá me estoy ablandando demasiado. Gracias. El agradecimiento de mi ayudante me toma desprevenida al principio, pero enseguida me doy cuenta de que tal vez aún queden restos de humanidad, el deseo de protegerse a uno mismo, en ella también. O tal vez se siente mal por los amigos del vuelo que van a ser sacrificados. En cualquier caso, me alegra ver que aún conserva su humanidad, lo que me hace sonreír. Los magos enemigos se dirigen hacia aquí. Al oír la advertencia, vuelvo a centrar mi atención en el enemigo. Oh chico, esto no es una broma. Las diminutas motas a lo lejos que vuelan hacia nosotros desde los bombarderos enemigos no son bombas, sino magos. Me sorprende ver que prepararon un avión solo para los magos como una especie de tanque de San Glorificado 43. Veo que no estamos siendo discretos con este ataque de decapitación, ¿verdad? Sin embargo, lo que asusta es su número. Hay más de un batallón de magos en el cielo. Su ventaja numérica será dolorosa para nosotros, pero eso no es todo, su formación inclusive es cerrada. No solo de una manera práctica. Se mueven tan rápido que son comparables a nosotros. Y yo que pensaba que el mundo necesitaba magos. Parece que me equivocaba, teniendo en cuenta todas estas ratas bastardas que han decidido aparecer hoy. 43 El tanque de Sant es una táctica militar de armas combinadas, donde los soldados de infantería montan en un ataque a tanques, luego desmontan para luchar a pie en la fase final del asalto. Imagen, mierda. Esto no es un encuentro cualquiera. Sí, no tiene nada de aleatorio. Mi ayudante mira a su alrededor antes de acercarse a mí y compartir sus preocupaciones. ¿Cree que es cierto que hay un espía en nuestras filas? Está bien que desconfíe de las filtraciones, pero Tania prefiere desconfiar de los peligros de las matemáticas y la lógica bien aplicadas. No puedo negar que puede haber un topo, pero es más probable que sean nuestros códigos. Tenemos que hacer algo con nuestros telegramas. La imposibilidad de enviar información fácilmente es realmente engorrosa. Ya puedo ver todos los mensajes que me ordenarán entregar después de esto, pero esas preocupaciones pueden guardarse para más adelante. Visa, necesito que envíes una alerta al comando de la Fuerza Aérea. Vamos a necesitar apoyo. ¿Estás segura de esto? Me doy cuenta de lo hábiles que son por la forma en que se mueven. Imagino que ya esperan que pidamos refuerzos. El muelle de carga del avión de carga no era precisamente cómodo comparado con los que el Estado Mayor estaba acostumbrado a pilotar. Estos aviones estaban diseñados para transportar grandes cargas y solo carga, lo que significaba que el general y su séquito eran tratados esencialmente como equipaje extra grande. Tras su intensa discusión con el general Septour, un exhausto general Rudersdorf se sentó en el avión con los ojos cerrados, haciendo todo lo posible por pensar en otras cosas. Normalmente, aprovechaba ese tiempo para hacer papeleo, pero ese día no se atrevía a hacerlo. Su opinión era muy diferente a la de su amigo. Ni siquiera coincidían en la situación. Incluso para un hombre de su fortaleza, sentía un profundo conflicto y lástima hacia su amigo, que no podía entender su perspectiva. Lo impensable le sacaría de su estancamiento mental. El avión de carga sufrió una turbulencia desagradable. En cuanto se dio cuenta, su mente se puso en marcha. ¿Qué está pasando? La teniente coronel de Gurechav y sus magos están interceptando un ataque enemigo. Piden que nos retiremos lo antes posible y... La voz del capitán se entrecorta a mitad de la frase y vacila al dar más malas noticias. Mensaje de emergencia de la 203, han confirmado que magos enemigos se dirigen hacia nosotros. Su voz recorrió el hangar de carga como un temblor. Todos los pasajeros guardaron silencio.
Se miraron unos a otros antes de dirigir su atención al jefe del Estado Mayor. No creerás que están aquí para... El hombre, que se encontró sin nada que hacer durante su vuelo, llegó a una rápida conclusión. Señor, puede que nos hayan pillado. ¿Se cree que está en el punto de mira de la mancomunidad? El pasajero lo gritó, esperando que no fuera así. Lamentablemente, la mayoría de los pasajeros del avión de carga conocían muy bien esa sensación. Después de todo, era una táctica muy eficaz: decapitación. Se sabía que era una de las técnicas emblemáticas del imperio. Para los oficiales del Estado Mayor, que utilizaban con frecuencia esta táctica con un porcentaje de éxito relativamente alto, se trataba de una sensación de inquietud demasiado familiar. Estaban seguros de que se trataba de una operación de asesinato planeada por la mancomunidad. Es decir, excepto para el hombre que era el objetivo. El general Rudersdorf se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa irónica por dentro. Por extraño que pareciera, no había sospechado que la mancomunidad fuera la culpable hasta que se mencionó. Eso es bastante extraño, casi interesante, pensó con una sonrisa agridulce mientras se frotaba la barbilla en silencio. Se preguntó por qué sospechaba de alguien totalmente distinto, porque la primera persona que me vino a la mente, aunque solo fuera por un momento, fue el idiota deceptor. Al desconocer las sospechas de su objetivo dentro del avión de carga, Tania grita enfadada sus órdenes por la radio en respuesta a que su falsa misión de escolta se convierta en una misión de escolta real. Aquí Salamandra 01. Necesitamos que te largues, ahora. Sigo gritando por la radio, pero es inútil. Finalmente, recibo una respuesta del control de tierra, pero no es la que yo deseaba. Esto es una emergencia, necesitamos apoyo aéreo. Aquí control del Reich a Salamandra 01. Control del Reich a Salamandra 01, no podemos enviar a nadie, lo siento. Por un momento, me pregunto si estoy oyendo cosas. ¿Se están absteniendo de enviar refuerzos para asegurarse de que el asesinato se lleva a cabo sin problemas? No puede ser. Rápidamente calmo mi sospecha. El general Sector puede tener una influencia significativa, pero no hay forma de que pueda llevar a cabo algo así. Para empezar, el imperio no es capaz de llevar a cabo un ataque flagrante de esta escala de todos modos. Sacudo la cabeza y luego maniobro en el aire para evitar que el enemigo me dispare limpiamente mientras grito a mi radio. ¿Qué mierda has dicho? Esta es nuestra zona de identificación de defensa aérea, que, sus pilotos están sentados con los pulgares en el culo. Estamos interceptando una flota enemiga que se dirige a la capital imperial. ¿Qué pasa con la segunda unidad de interceptación? ¿Los aviones orientales funcionarán? ¿No nos sobran los aviones? Debes estar de broma, esta es una petición de alto nivel, este es el Estado Mayor. Confirme los códigos de prioridad de defensa aérea. Ahora, el mando de defensa aérea me autorizó a pedir refuerzos para este paquete de alta prioridad antes de la misión. ¿Nos dieron autoridad para convocar aviones inexistentes? Envíenos a sus magos aéreos. Cualquiera que pueda desplegarse, ¿los necesitamos? Una música alegre comenzó a sonar en todo el avión de carga, haciendo que todos a bordo del vuelo abrieran los ojos sorprendidos. Una melodía tan jovial justificaría tal reacción para cualquiera cuyas vidas estuvieran en juego. Sin embargo, la conmoción de los técnicos de telecomunicaciones no tiene comparación. Se les cae la sangre de la cara y no hacen ningún esfuerzo por ocultar su confusión. ¿Están interfiriendo nuestras señales de radio? ¿Qué significa esto? La respuesta a la pregunta del general Rudersdorf fue breve y sencilla. Conocen nuestra frecuencia exacta. Era la frecuencia utilizada por el Estado Mayor. No debería ser tan fácil para un enemigo encontrarla tan rápidamente, pero incapaces de negar lo que estaba ocurriendo, todo rastro de color se drenó de los rostros de los oficiales de comunicación. Todos sabían que era imposible que fuera una coincidencia. Aunque el propio creador les dijera que era una coincidencia, ni siquiera pretenderían creerle. A pesar de la inmensa conmoción que les causó esta asombrosa constatación, los oficiales no pudieron hacer otra cosa que ver cómo se desarrollaba la pelea desde sus asientos del avión. Todos se pegaron a las ventanillas para ver lo que ocurría, y no les gustó lo que vieron. Él y los magos enemigos han atravesado la guardia de la 203. Eso es imposible, no debería haber ningún mago que pueda hacer algo así. En contraste con sus compañeros de pasaje, presas del pánico, un tranquilo general Rudersdorf les hablaba mientras miraba por la ventanilla. Son sus números. Sabía que ni siquiera los magos de élite del imperio, quizás incluso del mundo, el 203 Batallón de Magos Aéreos, podrían proteger de forma realista un avión de carga indefenso de todo un batallón. Había oído antes que la velocidad era donde destacaban los magos del imperio. Simplemente no había forma de que mantuvieran seguro un avión tan lento. Son todos magos expertos. Cada vez es más difícil creer que todo esto sea una coincidencia. Por extraño que fuera,
cuanto más pensaba en lo mucho que la mancomunidad estaba poniendo en este asalto, más fácil le resultaba aceptarlo. Por extraño que parezca, ni siquiera le hizo sentir desagradable en lo más mínimo, a pesar de que su vida estaba en juego. Mientras el general Rudersdorf esbozaba una sonrisa irónica, la situación empeoraba rápidamente. Un pelotón de magos hizo todo lo que estuvo en su mano para contener la marea de magos enemigos, pero estaban siendo empujados y dispersados lentamente. Otro pelotón intentó tomar una posición para proporcionar fuego de cobertura, pero era insostenible debido a las implacables tácticas de ataque y vida del enemigo. Mensaje urgente del 203, ¿quieren que preparemos nuestros paracaídas? Era la llamada que esperaban los oficiales. Los hombres estaban listos para saltar. Cada uno con un paracaídas en la mano, se mantuvieron dignos como los oficiales del Estado Mayor del Ejército Imperial que eran. Correrían hacia el general y le instarían a que él también preparase su vida. Los magos nos recogerán donde caigamos, dese prisa, general. El general Rudersdorf lucía una amplia sonrisa en el rostro, pensando en lo agradecido que estaba de contar con un personal que no se lo pensaba dos veces a la hora de intentar salvar su vida antes que la propia. Aunque él sabría por qué, general, su paracaídas, sacudió suavemente la cabeza ante los jóvenes oficiales que trataban desesperadamente de meterle prisa. Es demasiado tarde para nosotros. Un mago aéreo de la mancomunidad tenía el avión de carga enemigo en su rango de tiro. Solo le habían dicho que el avión transportaba carga importante. No sabía cuál era su contenido y no le importaba. Lo que sí sabía era que era valioso. Eso era seguro, porque se lo había dicho la agencia de inteligencia. Le habían seleccionado para esta misión especial, y pensaba llevarla a cabo. Ya te tengo. Una fórmula explosiva de 2 niveles se manifestó alrededor del mago. Sabía que era una posición arriesgada, pero quería hacer volar el avión por los aires. Sin embargo, de repente sintió que una sensación ominosa cruzaba su piel. Aceptando que eso haría ineficaz su propia fórmula, siguió sus instintos y adoptó maniobras evasivas. Inmediatamente después, sintió una enorme explosión a sus espaldas, que penetró su película protectora e impactó contra su coraza defensiva. Apenas pudo resistir la explosión, vio que 2 magos empezaban a volar evasivamente y se preguntó si estaría a su alcance. Maldita sea, son sus perros guardianes. Eran un par de magos aéreos imperiales. Cargaron contra el mago de la mancomunidad cuando éste se desvió. Cuando se acercaron a él, barrieron el humo con el destello de sus cuchillas mágicas. No era un movimiento que haría un mago en su sano juicio. Sin embargo, se lo esperaba, ya que los analistas le habían advertido en repetidas ocasiones de los peligros del destacamento de seguridad. Esos agentes de inteligencia sí que salen adelante cuando se les necesita, pensó mientras vigilaba a sus nuevos oponentes. Mientras observaba, se dio cuenta de lo increíble que era su movilidad. Son rápidos como la mierda, mantengan una base de fuego. Mantengan a su líder a raya. Los magos mantuvieron la distancia mientras empezaban a conjurar para devolver el fuego. Acribillaron la trayectoria de vuelo de sus oponentes con fuego disciplinado, suficiente para hacer volar por los aires a magos normales. Estos magos, sin embargo, esquivaron fácilmente su bombardeo. Son demasiado rápidos. La forma en la que el enemigo se deslizaba por el aire iba en contra de todo lo que los magos sabían sobre ingeniería mágica. Hijo de... Los magos sintieron escalofríos. Sabían que bastaba un pequeño error para que sus cabezas volaran por los aires. El comandante de la mancomunidad elevó rápidamente el nivel de alerta. Observó el campo de batalla y maldijo para sus adentros antes de coger la radio. Compañía espera, compañía también, dispersen al enemigo, encuentren a su líder. Es una maga nombrada. La reina de todos los nombrados. Ese demonio del Rin olvidado por Dios, ¿en qué estaban pensando los chicos de inteligencia? El objetivo era mucho más que problemático. Llaman a esto problemático, eso ni siquiera empieza a describir lo que son estos magos, esos malditos mentirosos. Estuvo bastante cerca. Con el avión al alcance de las fórmulas enemigas, los magos del Imperio habían utilizado sus propios proyectiles defensivos para cubrir el avión en el último momento. Los magos están aquí, es la teniente coronel de Gurechav. La teniente coronel de Gurechav y sus magos están defendiendo el avión. Mientras los pasajeros del avión vitoreaban, oyeron a la teniente coronel de Gurechav gritar por su radio a través de la música que había junto al avión. Salamandra Control del Reich, solicito asistencia médica en tierra, es urgente y de alta prioridad. Llamando a todos los aeropuertos. Ah, es cierto. Aún no estamos a salvo. Salamandra a cargo, saca el paquete de aquí, maldita sea. No se detienen, incluso la poderosa de Gurechav hace quejas sin sentido a veces. ¡Qué descubrimiento tan esperado! A pesar de la situación, el general Rudersdorf seguía encontrando
curiosamente, la manera de divertirse. Espero poder contarle esto alguna vez al idiota de sector. Dicen que el hombre sospecha demasiado de su entorno. Señor, no, no es nada. Había sospechado de su amigo sin motivo. Era vergonzoso. Si realmente era él quien estaba perdido y confuso, quizá debería haber escuchado a su amigo. El general Rudersdorf esbozó una sonrisa irónica al imaginarse el viejo careto de sector. Vuelven hacia aquí, que así sea. Prefiero que sea solo el enemigo quien me quiera muerto. No, general. El tripulante no pudo terminar la frase. Nunca volvería a hablar. Con sus magos incapaces de mantenerse al día con los números del enemigo, una fórmula encontró su camino hacia el avión. El fuego abrasador que vería en sus últimos momentos era rojo. Subestimé a esos malditos tipos de Albión. Son todos mucho más sanguinarios de lo que había imaginado. Nos hemos metido de lleno en un juego de etiqueta con las tropas de magos enemigas. Si hablamos en serio, en cuanto me di cuenta de que no se trataba de un encuentro aleatorio, pasé de la autoprotección y la ambición complicada al papel de protectora real, hasta que ni siquiera lanzarme delante del avión de carga fue suficiente para protegerlo. Tania observa cómo cae el cielo un avión de carga en llamas. Mira qué minuciosos son los enemigos con sus hechizos. Le prenden fuego a todo el avión y lo convierten en una bola de fuego antes de hacerlo explotar. No nos queda nadie a quien salvar después de esto. Cuando intentamos acercarnos a la explosión, nos encontramos con un muro de fuego represivo. También es inteligente cómo hacen que sus aviones se acerquen con un camino despejado para retirarse de vez en cuando. La mancomunidad es meticulosa con sus tácticas. Parece que están decididos a darle al general Rudersdorf sus próximos 2 rangos. Sin embargo, es casi gracioso lo abierto que es el ataque. Casi me dan ganas de reírme a carcajadas. Esto es terrible, teniente coronel. En cierto modo. No es esta una forma ideal de que se desarrolle esta misión. Tienes razón, pero es demasiado perfecto. Hay partes de esto que son demasiado para mí. Esos agentes de la mancomunidad están realmente al tanto de su información. Estoy medio asombrada y medio agradecida. Con un gruñido al cielo por el extraño enfrentamiento a 3 bandas en el que se había convertido esta operación, utilizo la movilidad de mi orbe de computación de asalto Elinium Arms tipo 97 para hablar y ordeno a mis tropas que aceleren. Sin nada que vigilar, escapar es nuestra nueva prioridad. Aunque, siendo el animal social que se supone que es Tania, duda en usar la palabra escapar. En realidad, es la fuerza de la costumbre. Como se considera una experta comunicadora, siempre se esfuerza por elegir bien sus palabras. Vamos a atravesarlos, es hora de nuestro partido de revancha. Mi ayudante, que conoce los detalles de nuestra operación, me mira de reojo, a lo que Tania responde encogiéndose de hombros. En realidad, nadie espera que salgamos victoriosos de esto. El ataque fue una peculiar pieza de colaboración entre el general Sector y la agencia de inteligencia de la mancomunidad. El hecho de que sus planes nunca se tuvieran en cuenta mutuamente es lo que lo convierte en un extraño giro del destino. En cuanto a Tania, que se vio envuelta en todo esto, ¿estaría muy bien tener algo que mostrar después de todo esto? Algo que unas cuantas cabezas de la mancomunidad deberían hacer. Necesito algo que demuestre que cumplí con mis obligaciones morales. Prepárate para... ¿HM? El incesante fuego de comprobación se disipa de repente. Preguntándome qué está pasando, miro hacia afuera y veo al enemigo en plena retirada. No podemos perseguirlos, aunque quisiéramos, ya que abordan el hangar de carga de lo que parece ser un nuevo modelo de bombardero. No es algo que podamos seguir. Nos desmayaríamos por la falta de oxígeno antes de alcanzarlos. Una irritada Tania sacude la cabeza y toma una nueva decisión. Podemos darles un pequeño regalo de despedida. Preparen fórmulas ópticas de largo alcance. A mi orden, mis magos comienzan a conjurar. Aunque conseguimos disparar, el enemigo no tarda en escapar fuera de nuestro alcance. Se pueden ver brillantes destellos de escombros cayendo de los aviones mientras se reagrupan y vuelan en la distancia, pero no tengo tiempo para lamentar haberles dejado escapar. Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. Tania frunce el ceño en el aire al pensar en las engorrosas dificultades que le aguardan, y esta tiene pinta de ser de las gordas. No quiero ni pensar en todos los problemas que tendré que pasar cuando volvamos. No hay nada que odie más que la cuestión de quién tiene la culpa, pero así es el protocolo. Vuelo a la base más cercana y requiso un teléfono, saltándome todos los trámites inútiles habituales. Tras dar una patada en la puerta al operador, exijo que me conecten con el frente oriental. Sin embargo, no preveía lo que ocurriría después. Verán, estoy llamando desde una base militar. Ahora, considerando su nivel de prioridad, la llamada de Tania debería ser procesada sin demora. Sin embargo, hay un pequeño pero molesto malentendido en este sentido.
Debido a que esta línea no es la línea de alta prioridad del Estado Mayor que estoy acostumbrada a usar, agarro con fuerza al transceptor. Es increíble la cantidad de gritos, amenazas y engatusamientos que necesita el operador para conectarme con el mando oriental. Un muro de burocracia le impide a Tania hacer una simple llamada. Me dan toda esa mierda formal sobre la jurisdicción y que no soy razonable. Te garantizo que este muro es tan duro como la coraza defensiva de un mago de la Federación. No importa cuánto les diga que es una emergencia o cuánto les exija que se den prisa, los operadores se mueven a su propio ritmo. Es casi plausible. Nunca pensé que mi estrés pudiera alcanzar los niveles que alcanza cuando llego al general sector. Nada me molesta más que el tiempo perdido. Tengo que detenerme varias veces solo para calmarme. Siendo la persona de cultura que soy, me duele tener que hacer evidente mi rabia asesina con mi tono de voz, pero al final consigo abrirme paso a través de los operarios para llegar hasta la persona que busco. A la manera del general sector, va directamente al grano con una pregunta conmovedora. ¿Qué pasa, teniente coronel? ¿No está de servicio? Lo siento, general. Necesito disculparme por lo que ha sucedido. ¿Algo salió mal? Aunque se trata de una línea militar, desconfiamos de los oyentes externos. El general sector actúa con despreocupación, pero oigo una pesadez en su tono. Debe de estar preocupado por el resultado de nuestra misión. Intento encontrar la forma más directa de transmitirle que fue un éxito y también un rotundo fracaso. Yo, imploro su misericordia. Cuénteme lo que pasó. No hemos cumplido la misión que nos asignó. Había una razón por la que elegí decir que fracasamos en su misión en lugar de fracasar en proteger a nuestro objetivo. ¿Fue un fracaso el asesinato? La sangre comienza casi audiblemente a drenar de la cara del general sector antes de que Tania le golpee con una noticia aún más impactante. Un bombardero de larga distancia de la mancomunidad atacó el avión de carga con los oficiales del Estado Mayor en él. Lamento informar que no hemos podido proteger el paquete. Espere, teniente coronel. Creo que es como usted sospecha. Estos acontecimientos demuestran que es muy probable que el enemigo haya descifrado a fondo nuestros códigos. Teníamos nuestras sospechas. En cualquier caso, el ataque demostró que los chicos de Albion confían mucho en sus capacidades de descifrado. Cualquiera que conozca mínimamente la Guerra Fría 44 o las dos guerras mundiales sabe que la criptografía es un enorme campo de batalla en sí mismo, y los chicos de la mancomunidad se enfrentarían a cualquier cifrado con tal de que les proporcionaran whisky para acompañar su insípida comida. Eso es todo lo que hacen en la escuela de descifrado. Los que comprenden la importancia de la inteligencia suelen ser los compañeros más tenaces. Lo sé por experiencia en mi vida pasada. Considerando los recientes acontecimientos en este mundo, Tania ya está razonablemente segura de que sus códigos han sido descifrados. Después de tener en cuenta el momento perfecto de este último ataque, es seguro asumir que nuestros códigos son los responsables. Un simple razonamiento prueba esas sospechas. Con esta nueva y poderosa 44 la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental, capitalista, y oriental, socialista, liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas respectivamente. Imagen, evidencia, creo que seré capaz de persuadir al ejército imperial y al imperio también. 4 de octubre, año unificado de 1927, la Mancomunidad. La Mancomunidad había demostrado que podía llevar a cabo un ataque en territorio imperial y lo había hecho de una forma políticamente significativa gracias al uso de los aeropuertos de su aliada, la Federación, para ejecutar el ataque. Pero lo más importante es que las bases se sintieron envalentonadas por el dulce sabor de la victoria. Lo logramos. Esta fue la alegría que se extendió por el departamento en el momento en el que recibieron el informe, objetivo eliminado. Incluso los estrategas se habían agolpado en el departamento de análisis a la espera de conocer los resultados. Toda la sala estalló en gritos de triunfo en cuanto supieron que el ataque había sido un éxito. Por muy caballeros que fueran, estos hombres no dejaban de ser humanos, y sus reacciones de júbilo no eran más que expresiones de su humanidad. Vino, whisky y puros. Tales eran los suministros básicos para una celebración como esta. Si un cazador abate a su presa, hay que felicitarle. Habían superado al demonio del Rin y derribado el avión que transportaba al general Rudersdorf, fuente de tanto dolor para la mancomunidad. Larga vida al rey, salud. Habían ganado en la guerra de la información. Significaba que estaban por encima de su enemigo en lo que a inteligencia se refería, y la sorprendente victoria podría haber indicado que eran la mejor agencia del mundo. Incluso habían conseguido matar a su objetivo delante de las narices del demonio del Rin, una nombrada a la que se habían resistido a desafiar hasta ahora. Esto ya era una victoria en sí misma, que merecía una celebración más que merecida en la agencia de inteligencia de la mancomunidad.
El mismo día, la capital imperial. Mientras tanto, el subdirector del Estado Mayor había llegado por fin a la capital imperial con el ceño fruncido. Precisamente en avión, los oficiales del Estado Mayor que sabían que venía enviaron un grupo a recogerlo. Todos se sintieron aliviados cuando vieron a lo lejos el avión de carga, junto con una escolta de 6 casas, acercándose con paso firme a la capital. Llegó casi exactamente según lo previsto. El avión de carga inclinó su frente hacia abajo, iniciando el descenso mientras ellos lo observaban desde tierra. O bien el piloto tenía por costumbre volar con precaución, o bien llevaban a una persona muy importante, sabían que debía ser el avión correcto. Por eso los oficiales se apresuraron a llegar a la pista de la base en cuanto aterrizó. No esperaban a los primeros en bajar del avión, un grupo de médicos. Uno de los médicos los miró para hacerles saber que estaban en medio mientras bajaban del avión en camillas a un gran grupo de soldados enfermos y heridos. Lo más extraño era que la persona que buscaban no estaba por ninguna parte. Volvieron a comprobarlo. Parecía ser el avión correcto. Sin tener ni idea de lo que estaba pasando, el grupo de oficiales presenció entonces un espectáculo aún más extraño. Los aviones que escoltaban al avión de carga eran casas monoplaza. Sin saber cuándo aterrizaban, vieron a un hombre de rostro delgado saltar de una de las cabinas en el momento en que terminó de estacionarse en la pista. Se dirigió hacia el grupo de oficiales, que habían estado molestando a los soldados heridos, y los apartó del hangar de carga del avión. Frente a los agentes, que parecían incapaces de asimilar del todo lo que estaban viendo, había un hombre con una sonrisa fina, como la de un niño que acaba de gastar una broma pesada. Bueno, no iba a montar en un avión de carga. El general Sector, el nuevo director adjunto, lucía una sonrisa diabólica mientras se paseaba hacia el auto que habían traído para recogerle. Al contrario que los vencedores, que disfrutaron de todo lo que pudieron beber, a los perdedores solo les quedaba digerir su amarga derrota. Aunque su dramático regreso a la capital fue imposiblemente rápido, había un límite a la suavidad de las cosas. La expresión del general Sector, que había sido reincorporado a la oficina del Estado Mayor, era todo menos alegre. Francamente, el fuego de sus ojos era la única vida detectable en aquel hombre completamente exhausto. Era como si el general, que aún tenía el viento del frente a sus espaldas, soportara ahora una carga aún mayor. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Mis saludos, caballeros. Su discurso de regreso fue breve y no dio ni una sola orden. El general Sector era conocido por su presencia erudita y, sin embargo, había hecho volver a sus oficiales al trabajo sin siquiera saludarlos. No era propio de él. Los que sabían lo que había pasado susurraban que debía de ser por su gran pérdida, pero los que, como el coronel Lergen, estaban un poco más familiarizados con los asuntos internos, tenían sus propias sospechas. Fuera cual fuera el caso, no había un solo oficial que dudara de esta decisión. Era el hombre que había asestado una derrota tras otra a la Federación en el Este. Era un genio que apenas creaba problemas a los que estaban en la retaguardia. La presencia del general Sector fue un factor decisivo para recuperar la estabilidad en la oficina del Estado Mayor. Cualquiera que no sea el general Sector convirtiéndose en el sucesor del general Rudersdorf es impensable. Esta era la opinión colectiva del Estado Mayor, sin importar lo que cualquier burócrata o político externo tuviera que decir. El Estado Mayor era, para bien o para mal, el Estado Mayor, y como tal, se movió con increíble rapidez tras el incidente. Debido a la situación de emergencia, el general Sector fue cesado de su cargo de inspector en el Este y se le otorgó el título sin precedentes de director adjunto del Cuerpo de Operaciones y Servicios. El ejército apoyaría firmemente esta decisión, aunque encontrara resistencia por parte del gobierno. En aras de mantenerse como una entidad separada del alto mando supremo, impulsaron con firmeza su elección de personal. El emperador permitiría a regañadientes que se aprobara su decisión, pero su reticencia era insignificante para el Estado Mayor. Pidió al Estado Mayor que presentara 3 candidatos, y seleccionaron al general Sector, al subdirector Sector y al inspector Sector. Sin duda, el emperador se escandalizó por su descarada respuesta, pero el general Sector se reuniría con él para hablar del ascenso a puerta cerrada. ¿Qué se dijo? Ni siquiera los miembros de la corte imperial, el curioso grupo de pequeños gorriones que eran, se enterarían. Lo único que sabían era que su ascenso estaba confirmado. A la vista de los resultados, cualquier mal rumor que sugiriera que se había colado en el puesto con una de sus estratagemas no significaba nada. El Estado Mayor obtuvo al líder que deseaba. Su recepción por la corte pasaría a la historia como una broma, dado que su reputación internacional de engañador era bien conocida en su país. Su nueva y poderosa posición le permitió controlar tanto las operaciones como la estrategia del ejército imperial. Sin embargo, al general Sector le resultaba difícil apreciar el trabajo en la capital imperial.
Sentía que equivalía a lustrar con el culo las sillas de la oficina del Estado Mayor. Bueno, mi título ciertamente es más largo. Esto pone a prueba mi capacidad para dirigir nuestra organización, por no hablar de una camarilla militar. Suspiró, y el coronel sentado a su lado replicó. Esto crea efectivamente un líder único del ejército. El general Setor negó con la cabeza ante las palabras del coronel Lergen. El coronel también había hecho su regreso formal al Estado Mayor. Con expresión solitaria, el general golpeó con el dedo el escritorio que tenía un nuevo dueño. Sustituía a su amigo Rudersdorf, muerto en combate pocos días antes. Ahora la habitación era suya. Fueron amigos durante casi toda su vida, y nunca pensó que sería él quien se aprovecharía de su muerte. Dicho esto, el coronel Lergen no tenía forma de saber lo que el general sentía en su interior. ¿Debía preguntar? ¿O callar? Con una ligera vacilación, el coronel Lergen respiró con calma para mantener su cara de póker. Independientemente de su temperamento, el coronel era un oficial del Estado Mayor plenamente capacitado, y esa era la lente a través de la cual veía el mundo. Sus conocimientos profesionales hacían que ciertos detalles le llamaran la atención. Si fuera simple curiosidad, sería mejor que se guardara sus preguntas para sí mismo. Sin embargo, como era una cuestión de deber, decidió que no podía permanecer en silencio. Parece que el coronel Al-Haid y la policía militar están husmeando en la oficina. No necesitaba decir lo que buscaban. O tal vez tenía miedo de decirlo. Si alguien le oía, no podría explicarse. Aunque había vacilación en su voz, expresó lo que necesitaba, ya que el general Setor sabía exactamente a dónde quería llegar el coronel. Así, una sonrisa se formó rápidamente en sus labios. La sonrisa, sin embargo, no se correspondía con la mirada severa de sus ojos. Tal vez gracias a haber jugado al póker, el coronel Lergen pudo soportar sin vacilar la intensidad nunca vista que cruzaba el rostro de su superior. En cualquier caso, su capacidad para mantener la compostura se vio recompensada con una simple respuesta. Es amigo mío. No tienes de qué preocuparte, aparentemente no fue un problema. ¿Pero en qué contexto? ¿Qué papel había jugado Setor en todo esto? ¿Era inocente? ¿O ya se había lavado la sangre? Para intentar discernirlo, el coronel Lergen formuló su siguiente pregunta. ¿Asistirá al funeral? Tengo trabajo que hacer. De cualquier manera, puedo guardar mis disculpas para cuando nos encontremos en la próxima vida. No iba a asistir. ¿Y qué era eso de las disculpas? Pensando cuidadosamente en lo que esto podría significar, el coronel Lergen casi soltó algo. ¿Señor? No estoy seguro digamos que, por primera vez en mi vida, le debo mi agradecimiento a la mancomunidad. No tengo nada más que decir al respecto, al menos, no había estado directamente implicado. Pero seguía sintiéndose culpable. Tal vez había esperado que esto sucediera, a pesar de su larga amistad con el hombre. ¿O era lo contrario? Eso explicaría. El coronel Lergen empezó a jugar con una nueva idea antes de detenerse. Sacudió la cabeza y purgó el pensamiento. Cualquier otra consideración sobre el asunto era una burda conjetura. En su lugar, el coronel Lergen miró al general Setor a los ojos y le hizo la última pregunta que estaba obligado a formular. ¿Es seguro asumir que hará lo que deba por nuestro país? Coronel Lergen, soy esclavo de mi deber, igual que usted. Y creo que ya es hora de que nos enfrentemos a nuestra terrible realidad. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.